Jefe. Si nos ve usted en directo, 13 horas 32 minutos, esto no es repetición. Si nos ve por la noche, sí, es no repetición, redifusión. Porque repetirnos no nos repetimos ni siquiera cuando hablamos de lo mismo. Nos redifundimos. Ahí estamos. Porque estamos grabando este programa a la 1:30 del mediodía. Entre otras cosas porque yo salgo de viaje ahora. Pero por la noche se emite. ¿Sí, señor? En el horario en el que, digamos, hay más gente viendo la televisión, más que al mediodía. Al final del gato. Hemos llegado de semáforo en semáforo a este... Gonzalo Van se ríe con sonrisa aviesa. A este editorial maravilloso que nos permite conectar con muchas personas de este país que incluso creen y quieren que vale la pena una televisión como esta, en la que se dicen las cosas que se dicen en esta televisión. Que declarar una cosa, si no fuera por la gente no existiríamos, nos habrían cerrado ya. Evidente. Así que y por eso es muy importante que llamen ustedes al teléfono del Club de Amigos y en ese teléfono ustedes se den de alta en el Club de Amigos de Intereconomía y sean partícipes de sacar adelante esta televisión. Y se lo agradecemos. Y si no, tendrán que soportar que mande pues La Sexta con una Pastor diciendo que la policía británica asesina a los terroristas como el otro día. Créanme que La Sexta no podría hacer lo que está haciendo con este país, que es inundarlo de rencor y de lucha de clases, si Intereconomía pudiera tener el tiro a nivel nacional en abierto que tienen ellos. Ni siquiera una décima parte de su presupuesto, sería con mucho menos dinero. Evidentemente La Sexta tendría enfrente, lo que pasa que ahora nos tiene enfrente con la potencia de tiro que tenemos, que especialmente en Madrid es muy importante, pero limitada, obviamente. ¿Roures sigue trabajando con Qatar? No lo sé, Roures es un tío muy listo. Tema interesantísimo ese. Lo de los semáforos me ha hecho muchas gracias, Esparza. Sí, vamos a ver. Hemos empezado unos minutos más tarde porque Madrid, la entrada de José Abascal es horrorosa. ¿Por qué? La broma era, la gente ha visto los semáforos nuevos y no sabe si cruzar o no, o cuando le toca. No, los semáforos nuevos a mí me han llegado de sorpresa, porque verdaderamente hay que tener un nivel intelectual muy ajustado para pensar que eso es incluyente o inclusivo. Hombre, ahora los homosexuales pueden cruzar, que antes no podían. Que llevan antes faldas, se tenían que quedar que distinguen a los hombres y las mujeres, porque los hombres llevan faldas y los hombres llevan pantalones y las mujeres faldas, Esparza. No, es al revés. Es que lo has entendido mal. De lo que se trata es de poner a los hombres con falda y a las mujeres con... No, han distinguido a los hombres y las mujeres porque las mujeres van con faldas y los hombres con pantalones. Hemos vuelto, hemos vuelto a hace 30 años en esos semáforos. Más. O sea, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? Pues porque... Los mejores eran lo que dice usted, los de Franco, pase y espere. Pase y espere, ya está. O sea, un pitidito para los más inclusivos, los de la dictadura. Sí, impresionante, ¿eh? O sea, se gastan 20 y tantos mil euros, estando el panorama como está, de pobreza, de exclusión, de miseria, de paro, en cambiar los semáforos. Y de emergencia social, que decían ellos. Pero por favor... Esa era la emergencia social. Es que es criminal. Sí. ¿Dónde les lleva la ideología? Les lleva a justificarlo todo. Por su ideología lo justifican todo. Al final, como los islamistas radicales. Claro, como cualquier fanático fundamentalista. Estos tíos que han hecho esto, son fanáticos. Son ultras de sí mismos. Son ultras. Absolutamente. Y consideran que tienen derecho, en nombre de su ideología, que es superior, y por ser ellos quienes son, a utilizar el dinero de todos para hacer lo que ellos consideran que es la redención de la humanidad. Y seguimos callados. Bueno, nosotros no hablamos, pero los demás ya ves. Callados, y todos aplaudiendo en los semaforitos y la gracieta y tal. 20 y tantos mil euros de la gente gastados en eso. Y la gente está cada vez confiscada con los impuestos. La gente no tiene ya, no puede llegar a ninguna parte. Pero el principal problema de los españoles, lo acaba de decir el CIS, es la corrupción. Claro, no hablan de otra cosa ningún medio de comunicación todo el tiempo. ¿Cómo no va a ser el principal problema? Es lo único que la gente percibe. Y el segundo, el paro, repunta como problema justo cuando Rajoy vende lo contrario. Joder, pero Rajoy venderá lo que venda, pero han abierto las piscinas el día 1 de junio. Cada piscina que tiene más, me parece que son 75, ¿cuántos metros cuadrados de piscina? 95 metros cuadrados, lo que sea.
hay un número de metros cuadrados de superficie en el que te obligan a tener un socorrista. ¿Cuántos socorristas ha habido que dar de alta el 1 de junio en España? ¿30.000 socorristas? ¿30.000 piscinas? Pues ya tiene usted los datos del paro y del empleo. Unos socorristas a 700 euros que van a estar 3 meses. Y bueno, con eso vas modificando con eso estadísticas. Fátima Báñez tiene 2 horas de rueda de prensa. Ya, pero es que es un poco... Pues ese es el tema. Pero vamos a ver, cuando usted me cuenta cosas del paro, del empleo, tal, cuéntemelo todo. Explíquemelo. No me diga, hemos mejorado en un 2%. No me sirve de nada. Que me decía a mí. O sea, no me sirve. Usted no, el gobierno. Es decir, yo creo que hay que empezar a tratar a la sociedad como adultos. ¿Por qué le preocupa a la gente? Pues a la gente le preocupa porque por mucha cifra que dé, la realidad de sus hijos la que es. Claro. Y de sus padres. ¿Y cuánta gente se está quedando fuera? Las personas mayores de 50 años que están en la ruina y están en la miseria porque no van a encontrar un trabajo. Mira, el prototipo ahora mismo de español es ese señor que está cobrando, póngale usted 33 años, 32, 800 euros al mes, con contratos como mucho de 4 meses, aplaudiendo con las orejas porque en Cataluña van a dar 1.200 euros al mes por la patilla a inmigrantes musulmanes, porque son inmigrantes. Es eso. Y ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Pues sí, el memo, y lo saben perfectamente, pero, en fin. Es que ellos sabrán lo que hacen, Esparza, es que están haciendo tantas cosas tan mal hechas, lo que está haciendo la policía inglesa, ¿no?, en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, detienen a 12 personas y los sueltan en libertad sin cargos a todos. Estos son los del atentado anterior. Claro, porque pues al final, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, si tú das como delito conspirar para un atentado yihadista, dime, al cofrade de la misma mezquita que está con el tío que luego va a matar, diciéndole sí Mohamed, viva la yihad, ¿ese qué ha hecho? Desde el punto de si el delito es ese que tú has definido. Sobre uno de los abatidos el otro día, ha publicado la prensa italiana hoy una cosa alucinante. O sea, este es hijo de un marroquí y de una italiana. Le detienen en Bolonia. Sí. Había ido a Irak, vía Siria. Perdón, a Siria vía Irak. Creo haber entendido. La cuestión es que lo devuelven a Inglaterra y la policía lo sabe. Y estaba suelto. Mira, Esparza, yo creo que en este asunto, que está dicho casi todo, no se ha dicho una cosa que yo pongo sobre la mesa y que me parece que va a acabar, que se va a tener que plantear sí o sí, que es el derecho a portar armas. En Francia se ha dicho, efectivamente. Esparza. Sí, sí. Vamos a ver, no puede ser. Evidentemente deberá ser en determinadas condiciones, pero no puede ser que yo vaya por la calle, aparezcan unos tíos con 3 machetes y yo no tenga ninguna posibilidad de defensa y la policía no haya impedido que eso ocurra, no haya previsto que eso ocurra. La policía tiene armas porque yo se las he entregado, porque me ha dicho no te preocupes, dame tu espada que yo te defiendo. ¿Cómo se llama eso? Monopolio legal de la violencia. Bien, consiste si usted no me defiende, si si yo a mi hijo lo tengo en un parque y van a venir unos señores y estoy tan desarmado que... El Estado no tiene derecho a quitarte las armas. Es así de simple. Entonces, hace 6, 7 años, 8 años, decíamos aquello de Carl Smith. Ya sé que la izquierda... Es legítimo el gobierno que está en condiciones, el Estado que está en condiciones de defender, de proteger a sus súbditos, si no pierde legitimidad. Y da igual que sea democrático, que sea legal, que sea lo que sea. Eso es. Porque hay una cosa que es fundamental, que es que la gente que está sosteniendo eso esté protegida. Yo reivindico, Esparza, y ya en España lo reivindico, el derecho de las personas individuales a portar armas en determinadas condiciones. Es decir, deben ser personas que demuestran un grado de equilibrio mental, de estabilidad personal y que son personas que son capaces de manejarlas. Es decir, que no van a coger la pistola y van a como un mono en una feria, sino que van a ser capaces de apuntar y disparar en un momento determinado. Pues es un debate que hay que plantear, pero fíjate, en yo Francia, quiero mi arma, Esparza. Entre las víctimas había policías que estaban allí en la sala de fiestas aquella y no podían llevar su arma porque estaba prohibido. Claro, lo que todo el mundo dijo y rápidamente el gobierno cayó, ese gobierno, por cierto, del que procedía el gran líder renovador Macron, es, bueno, si estos policías profesionales de eso hubieran podido llevar su arma reglamentaria u otra versión menor, no se habrían montado. Lo que pasa es que tenemos una sociedad buenista que le va a salir que no, Es decir, la izquierda inmediatamente va a decir, armas, no, por Dios, las armas solo para nosotros, dirán ellos. Sí, las armas que las lleven solo los malos. Eso. No, hombre, no. La Guardia Nacional Bolivariana. No, mire, yo reivindico mi derecho a llevar un arma. Yo voy a hacer otra cosa todavía más interesante. Vamos a ver. Esto lo sabe poca gente, pues, pero no porque sencillamente porque no se ha contado, pero está publicado abiertamente.
El cerebro fundamental de la estructura de defensa de Venezuela, extendiendo la milicia, digamos, a las, llamémosle, clases populares, es Jorge Berstringe. Además tiene unos textos fantásticos sobre el asunto, que consiste fundamentalmente en pensar que el ciudadano, cuando el gobierno, sea por falta de voluntad, sea por falta de potencia, no está en condiciones de, con sus fuerzas armadas, asegurar la defensa, el gobierno, digo, puede perfectamente autorizar a los ciudadanos a que se autodefiendan. Milicias populares. De tal forma que tienes un montón de milicias populares en Venezuela, efectivamente. Yo aplicaría exactamente el mismo procedimiento que la izquierda considera bueno para Venezuela, para España. Es decir, permitamos a los ciudadanos españoles que, por ejemplo, en barrios determinados, con un carácter ciertamente conflictivo, se puedan armar. Ya tenemos una justificación de izquierdas para lo que estaba diciendo el jefe desde un punto de vista más charlton-hestoniano. No, yo no, sinceramente, yo creo que es que estamos en una situación de indefensión muy preocupante. Y luego ves unas cosas, claro, el otro día, OK Diario, Eduardo Inda publica en OK Diario unas afirmaciones del comisario Villarejo respecto al general Sanz Roldán, sí, sí, sí. brutales, lo dimos aquí. brutales, en la que le acusa al jefe del Centro Nacional de Inteligencia de estar llevándose el dinero de los fondos reservados, de grabar a políticos en prostíbulos y de haber utilizado el CNI para espiar a personas. En realidad, lo que viene a decir es que es una red de prostíbulos, por así decir, no diré que montada por el CNI, pero participada, para entendernos, eso es, exclusivamente para ese fin. Eso es. Es decir, usted y yo estamos sosteniendo un negocio que, entre otras cosas, se dedica No, pero al es que además proselitismo. dicen que además han robado esos fondos reservados en el CNI. Pero eso lo dice un comisario de policía, al que el Estado le ha encargado un montón de trabajos y de operaciones enormemente delicadas para el Estado. Por cierto, entonces dice eso y no pasa nada. O sea, no pasa nada, no hay ninguna querella, no pasa nada. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? O sea, la izquierda había vetado la comparecencia de Villarejo en las Cortes. Sí. Han levantado la mano hoy. ¿Y qué dicen? Que sí, vale, que vaya, pero que antes tiene que pasar el jefe del gabinete, porque ellos van a la cosa política, es decir, a echar toda la porquería que puedan en el Ministerio del Sí, Interior. pero ¿por qué de este tema nadie ha hecho una pregunta en el Congreso? ¿Por qué? No lo sé. Amigo mío, pues parece ser que la clave está en Rubalcaba, que es el que llama para decir, este tema no me lo toquéis porque sería malo para todos. Y bueno, pero porque ¿Podemos? No sé qué, Pues claro. No lo entiendo, Esparza. No lo entiendo. Bueno, hombre, pues sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entiende? No entiendo que Podemos no se movilice contra este asunto y vaya al Congreso y pregunte, oiga, el general Sanz Roldán, que es un hombre de honor y que es un hombre... ¿Se va a movilizar contra la guerra sucia de Zapatero? ¿Guerra sucia dentro del país? Por supuesto, no para afuera. No sé, Esparza. A mí yo estoy perplejo. Es Pero decir, si en cualquier son democracia parte de occidental alguien hace esas afirmaciones respecto al jefe de los servicios Sin secretos ninguna duda, sin ninguna y el gobierno se va al Sin carallo. ninguna duda. Nos queda un minuto. Cuando pase ese minuto y en la publi, le voy a contar a usted una cosa que me han contado divertidísima sobre cierto personaje importantísimo en la estructura de la Benemérita. Para flipar. Pero eso va a ser pero después. cuéntemelo. No. Ah, no, porque lo vamos a publicar en Gaceta primero. Ah, y en fin, vale, todavía hay que coser unas cuantas cosas. Usted atento a la Gaceta. A ¿No ha Gaceta.es. leído usted aún la Gaceta? Gaceta.es. Es la única persona en España que no ha entrado Por todavía en cierto, Gaceta.es. Venga, hombre. una pregunta. ¿Me dejan un minuto más? ¿Puedo Creo un que no minuto te van a más, dejar, dos? pero a ver, uno, no, uno. Bueno, uno. les digo, Solo uno. este presidente del Banco Popular, Sí. cada vez que habla, Baja hunde el- la acción. Efectivamente. Él es un hombre muy experimentado, es Sí. un hombre que viene de JP Morgan. Ergo, Él acaba de cobrar 86 millones de indemnización en JP Morgan. sí, señor. Ese dinero lo tiene él en Suiza, no lo tiene en el Banco Popular. Bueno, no le haya pagado JP. Lo tiene en Suiza. 86 millones de euros. Es decir, una compañía como JP Morgan puede pagarle a un tipo 86 millones de euros que se va a gestionar otro banco y ese banco contrata a JP Morgan por 20 millones de euros fijos más un fee del 1% para vender el banco a un tercero. ¿Lo están entendiendo bien? Señor que trabaja en JP Morgan, señor Saracho, muy prestigioso, un hombre conocido en el sector, se va de JP Morgan, cobra de JP Morgan 86 millones de euros. Exactamente. No los mete en el banco que va a presidir, los mete en Suiza. Legal y todo, fenomenal. Preside el banco. Cada vez que habla, se hunde la acción.
¿Y a quién contrata? Él sabe perfectamente lo que dice y sabe que cuando hace eso se va a hundir la acción y consigue que se hunda a 0,34. Cuando él entra estaba a 0,83. Con la acción a 0,34, él contrata a JP Morgan para que venda el banco. Cuanto más barato sea el banco, más fácil será de vender, digo yo, ¿no? Bien, le paga 20 millones de euros. ¿Vale? JP Morgan habrá hecho las cuentas, le he dado 86, menos 20 que me devuelve por aquí, 66, más el 1% que me va a pagar por la venta del banco, si el banco vale 2.000 me pagará otros 20, 46. Usted, vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos que es posible que ocurra esto? Es decir, hay 12.000 tíos trabajando en el Banco Popular arruinados. Así es. Centenares de miles de accionistas del Banco Popular arruinados. Arruinados. Y el presidente del Banco Popular, cada vez que habla, hunde la acción. Y los accionistas mexicanos del Banco Popular se ponen cortos. Es decir, apuestan a que el banco va a bajar. Y cada vez que baja el banco, los accionistas del banco ganan más dinero, mientras todo el resto se arruina. Vamos a ver, ¿alguien puede explicar esto? Sí. O sea, por favor, que venga alguien a explicarnos esto. El negocio de los rescates y ventas bueno, de banco. Alguien tendrá que hacer algo. Sí, o sea, la conexión. ¿cómo JP Morgan, que fue una de las claves de la crisis desde 2007, con Lehman, con todos estos, los guindos y compañías, ¿qué están haciendo para poder pagar 86 millones de euros, Esparta? ¿Qué negocio montó el pirata Morgan cuando dejó el barco? Pirata Garrapata. JP Morgan. Cortinilla, vale. Hasta mañana, si Van a Dios reñir, quiere. van a reñir. Adiós. Horas 54 minutos, estamos de vuelta. Seguimos con la resaca de Londres. Hablaremos después de lo de Londres. Follón también en Melbourne, con al menos lo último que yo he leído es un muerto y 3 heridos. El gobierno australiano ya dice que es atentado terrorista. Y aquí cifras del CIS que, entre otras cosas, señalan la corrupción como el mayor problema del país a ojos de los españoles, cosa comprensible dado que no se habla de otra cosa en medios de comunicación, con lo cual ya me contará usted. Mientras tanto, en materia económica estamos así. Menos mal que está Antonio Banda. ¿Cómo estás? Bueno, en materia económica estamos muy bien, ¿eh? Los datos de paro han sido muy buenos, el crecimiento se Yo sé de incrementa. 3 sitios que vas a la calle y lo cuentas, y luego vuelves y me lo dices. Claro. ¿Ves sitios que están mal? Claro. San Fernando de Henares. Vete a la plaza ahora por la mañana y habla con la gente y luego lo cuentas, claro. Si es que al final el problema es que las cifras y la gente son cosas distintas. Y eso, por cierto, es terrible. Totalmente. Porque ¿es verdad objetivamente que la economía española va bien? Sin ninguna duda, sí. ¿Es verdad objetivamente que la traslación de ese fenómeno de prosperidad no se comunica a la gente? Efectivamente, no se comunica. Se comunica poquísimo. Entonces, bueno, hay más empleo, que yo creo que es un elemento clave en el crecimiento económico. Si hay más empleo, o sea que también los datos de empleo son los que son. O sea que no sé si es un empleo que puede ser precario en un momento dado porque son temporales y tal, puede ser, pero hemos rebajado prácticamente 2 millones de estamos desempleados. Ahora mismo por debajo de 3 millones y medio. Lo que sí que entiendo que hay no. mucha gente que probablemente, si tiene un trabajo en precario, pues probablemente no consuma, porque tiene terror a que le vuelva a volver a la situación de hace 2 años. Que no te llega, Antonio, que no te llega. Bueno, que con 900 euros no te llega, por Dios. No, yo creo que los precios de muchas cosas ha bajado mucho en los últimos 10 años. O sea que al final es verdad que no te da para muchas cosas, pero si tú has visto el IPC, ¿cómo está? Bueno, ¿Y los salarios cómo están? Al 1,6, sí, fundamentalmente 1,6, por la gasolina. 1,9. Depende del mes, 1,9, 1,6 según la gasolina, ¿sabes? O sea, exactamente. Lo que yo digo es que yo creo que estamos bastante mejor que hace 5 años. Sin ninguna duda, es verdad. Que de ahí a que estemos como estábamos en el 2007, pues no, porque ahí sí que tuvimos una burbuja. Y es donde está el problema social, curiosamente. Decía Koselleck que las grandes revoluciones en realidad no tienen lugar cuando la gente tiene un problema de hambre, está demasiado ocupada tratando de comer, sino cuando has pasado ese periodo y llega lo que él llama frustración de expectativas. Es decir, pensabas que te habías recuperado y descubres que vives peor que tus padres.
Yo estuve el otro día con un personaje que dijo que lo hablaba como sesgo histórico, que es cuando tú estudias lo que pasó con lo que está, con lo que no como cuando estabas, sino cuando lo estás analizando, ¿no? O sea, tú dices, la crisis española 2007, pues se podía haber solucionado, pero cuando estabas ahí en el 2007 no pensabas que estabas en crisis, y ahora te has comido 10 años de crisis y piensas que se podía haber hecho porque ha habido 10 años. ¿Qué personaje dijo eso? ¿Se puede decir? Sí, el presidente Zapatero, que estuve... ¡Hombre, acabáramos! Pero ¿cómo tiene tanta cara dura? Vamos a ver, o sea, es que yo creo que ningún español decente olvidó el debate Solbes Pizarro. Claro, esa es la pregunta que le hicimos. Donde Pizarro le decía, pero bueno, pero que es evidente. No hay crisis y tal. Con el parche, ¿se acuerda usted? Sesgo histórico, sí. Temporales. Y lo llama sesgo histórico. O sea, te digo yo que si por mí fuera, y por una que yo conozco, pondría de nuevo las galeras en España a funcionar. Porque sé que iba a estar... Bueno, vas a traer a los tercios, o sea que no sé si... Eso también es verdad, sí. No sé qué es mejor eso, ¿eh? En octubre, si Dios quiere. Bueno, ahora es mejor los tercios que las galeras, ¿no? Había un tercio de galeras, precisamente. O sea, bueno, pues ya está, la combinación perfecta. ¡Ay, Dios mío! La cuestión es la siguiente. Aunque es verdad que desde el punto de vista social se tarda en transmitir la fluidez del mercado, digamos, a la gente, sin embargo, es verdad que el mercado fluye. Por tanto, la gente que quiere volver a recuperar un poco su estatuto de clase media, porque lo que era la clase media española, que era una casa en propiedad y 2 coches, que tampoco creo usted que da para más, pero bueno, está muy bien. Esa gente dice, bueno, y ahora yo que he conseguido reunir 3.000 euros, ¿qué hago? ¿Las meto en un .com? No. No, o sea, fundamental saber qué vas a hacer con tu dinero, porque va a depender de tu capacidad de riesgo. Si tú eres una persona arriesgada, que estás dispuesto a obtener un 50% de una inversión y que solamente quieres obtener un 50%, pues te vas a tener que ir a .com. Pero tienes una cosa, que puedes obtener el 50% o perder todo. O perderlo todo. Si eres una persona que tus 3.000 euros son fundamentales para tu vida y perder 100 euros de esos 3.000 pues te quiebra, pues tendrás Esto es muy importante. Eso es fundamental. Cuando se habla de exposición al riesgo no quiere decir que uno psicológicamente sea un locatis. Quiere decir que ese dinero que tienes no te hace falta para vivir y por tanto puedes jugar. Eso es fundamental. En el mejor de los sentidos. Claro. Y por tanto puedes permitirte ese tipo de apuestas porque si sale mal pues tampoco se va a acabar el mundo. Pero si eres un ahorrador pequeño, convencional y tal, que tienes... Pues, pequeño o grande, o sea, porque al final todo eso va más en la capacidad psicológica del inversor que en el dinero que tenga. O sea, porque tú a lo mejor puedes tener 50 millones, inviertes los 50 y resulta que los pierdes todos. Y te pasa igual que el que pierde 3.000. Pues si los pierdes todos, pues estás en la misma situación de quiebra. Por lo tanto, no es tanto la cantidad del dinero, sino si tú eres capaz de asumir ese riesgo. Hay que hacer un esfuerzo para ponerse en la situación en la que 50 millones de euros y 3.000 son lo mismo. Sí, pero la psicología es la misma. Exacto. O sea, que si uno está dispuesto a arriesgar y decir, yo quiero sacar un 100% de mis 50 millones porque necesito tener 100 millones, pues es la misma que tiene uno de 3.000 que necesita tener 6.000 euros. Es el mismo 100%. Esto viene a cuento de philcapital.com, de lo que Antonio Banda capitanea, y que está francamente bien, porque le recuerdo que es un sistema robotizado que le orienta a usted sobre dónde es mejor invertir su dinero, porque es suyo, no del banco donde usted lo tiene, que será una institución benemérita llena de gente fantástica, pero da igual, ellos trabajan con el dinero de usted. Por tanto, si usted lo quiere mover, lo mejor que puede hacer es ir a philcapital.com, clic, porque es un programa robotizado en el que usted entra, le piden una serie de datos de ese carácter que hemos hablado, objetivos sobre lo que usted espera hacer con su dinero, lo que usted espera conseguir, y en función de su perfil, gratuitamente, philcapital.com le hace una propuesta. Puede usted meterlo aquí, aquí y aquí, y usted con eso va al banco y le dice al del banco, Feliciano, que me lo pongas aquí, aquí y aquí. Y Feliciano le dirá, hombre, mira, es que acabamos de encontrar una emisión de bonos de una empresa buenísima de Taiwán. Y usted, Feliciano, no me líes, Feliciano, no me líes, pónmelo aquí, aquí y aquí. Y eso es gratis, se lo dan ellos gratis. Si además usted quiere cada semana que le digan cómo va la cosa, lo que ha ganado, lo que puede perder, los dónde cambios se que puede tiene que mover, hacer, si tiene que hacer algún cambio en esa cartera, o
las necesidades de sus riesgos, si se va ajustando o no al que está pensado que es tu riesgo principal. Entonces, eso también se lo hace filcapital.com y además por un precio, en fin, que viene a ser aproximadamente, para que usted se haga una idea, 3 cartones de tabaco al año. Más o menos. Así a ojos. 50 céntimos al día. 50 céntimos al día, 50 céntimos al día. Es que ni el café de Zapatero aquí en el debate aquel. ¿Te acuerdas? Sí, 80 céntimos era aquel. Mucho más barato. Muchísimo, 50 céntimos al día, esa asesoría semanal que es fundamental para que usted siga con el control de su dinero, porque lo fundamental de filcapital.com es, por supuesto, evidentemente el negocio, porque si no uno no se lía levanta la cabeza, pero sobre todo el hecho de que es un instrumento fantástico para que usted no pierda el control sobre su dinero, porque es suyo, no es de nadie más, suyo de usted, quiero decir. Es lo uno. Los inversores tienen que saber que el dinero es suyo. Exactamente. A propósito de lo de las .com que estábamos hablando Antonio Banda y yo, es que el otro día en Kaiser Report aparecía un caballero que se llama Karl Denninger de marketticker.org hablando de las acciones de las grandes tecnológicas, que es que se inflan, pero a una velocidad además formidable. Y hay quien se pregunta si estamos ante una nueva burbuja de las .com como la que hubo en su día, que por cierto reventó con bastante... Bueno, sí, en 2001 fue una reventó total, pero lo que pasa es que ahora hay unas que comandan el mundo, ¿no? Al final, sí. Las GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon, claro. y otra, y Apple, y que son las 4 compañías que han organizado un nuevo sector de verdad, que es el sector de tecnología, ¿no? En esa época era como todo el mundo se apuntaba a todo. Y era todo como más Tierra, sala, bolsa, ¿te acuerdas? Todo, o sea, era todo como muy lío y sin embargo ahora estas 4 coordinan y lideran el crecimiento, o sea que son absolutamente inalcanzables. Y todo lo que se genera debajo pues está fundamentado en todo lo que proponen las de arriba, ¿no? Exactamente. Veíamos el otro día cómo esas 4 compañías controlan un porcentaje formidable de la cantidad de dinero que se mueve en el índice bursátil. ¿SP500 se llama? El SP500. SP500 americano. Americano. Y hoy lo que vamos a ver es qué pueden dar de sí. Eso es lo que le cuenta Karl Denninger a Max Kaiser en Kaiser Report. Recuerde, filcapital.com para jugar sobre seguro con la mejor asesoría. Antonio Banda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Kaiser Report. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Karl Denninger de marketticker.org. Bienvenido de nuevo, Karl. Muchas gracias, Max. Muy bien, Karl. ¿Qué es el informe sobre renta y gasto personal? ¿Y qué nos dice sobre el verdadero estado del empleo en Estados Unidos? Se trata de un informe mensual que trata de calibrar la evolución de la renta y el gasto de los consumidores, por lo que difiere bastante de los informes sobre el PBI, los balances de beneficios, etc. Pues bien, desde hace unos años, el informe arroja subidas en lo que respecta al nivel de renta. Y aunque esas subidas son modestas, en torno al 3%, al menos los ingresos no están estancados o en negativo. Asimismo, también se aprecia una subida de los pasivos fiscales, algo que resulta especialmente importante si tenemos en cuenta que solo paga impuestos la gente que trabaja. Ahora bien, este último mes se ha producido un cambio bastante preocupante. La subcategoría rendimientos de actividades económicas ha experimentado un descenso. Estamos acostumbrados a que los rendimientos de actividades económicas de los agricultores fluctúen constantemente, dado que varían en función del momento del año en que se recojan las cosechas, por lo que no se trata de algo inusual. Lo que sí que es inusual es que se produzcan descensos en los rendimientos de otros profesionales. Y en el último mes hemos asistido a sendas caídas. Mire, en el caso de las empresas, los ingresos figuran en un lado del balance general y los gastos en el otro, por lo que hay que tener en cuenta ambos lados. Sin embargo, en el caso del informe sobre renta y gasto personal, la única deducción que no consta en el lado de los ingresos son los impuestos.
lo que deja entrever que las pequeñas empresas no están creciendo. Muy bien. Carl, veo detrás de usted unas cuantas pantallas con un montón de datos. Pues bien, mientras que los expertos que analizan el mercado bursátil perciben toda esa exuberancia que de él se desprende, lo que les lleva a hacerse una idea demasiado optimista de la realidad, usted está dando la voz de alarma en base a ese informe sobre renta y gasto personal que, en esencia, lo que viene a decir es que los ingresos de la gente se están evaporando, ¿verdad? Sí y no. La renta de los trabajadores por cuenta ajena, los que perciben ingresos por rendimientos del trabajo y similares, ha mostrado una evolución relativamente pobre desde la Gran Recesión. Crecer ha crecido, pero muy poco. Lo que hemos tenido más bien ha sido una especie de aversión crediticia. Es curioso, porque todo lo que no se gasta, el gobierno lo considera ahorros, aunque eso no tenga el más mínimo sentido, puesto que, siguiendo ese razonamiento, el pago de la deuda también debería merecer esa consideración. Pero sí, el gobierno calcula la tasa de ahorro restando los gastos a los ingresos, y aunque sea un auténtico despropósito, es lo que hay. Ahora bien, en una economía medianamente saludable, lo normal sería que los rendimientos de actividades económicas subieran, al menos en la misma proporción que los rendimientos del trabajo, o incluso más. Puesto que si la gente decide crear su propio negocio, es porque espera conseguir un mayor beneficio económico que trabajando para otra persona. Y cuando eso no sucede, hay que preguntarse qué pasa con el ratio de gasto o con el escenario económico para que la gente no quiera emplearse por cuenta propia. Es que los trabajadores por cuenta propia se ven obligados a competir con los monopolios, y ya me dirá usted cómo puede alguien competir con Amazon cuando ni siquiera Walmart puede, o con Google, que domina todo el espectro tecnológico. El número de monopolios y oligopolios en Estados Unidos no deja de crecer, por lo que no sería descabellado afirmar que, en un escenario así, los trabajadores por cuenta propia no pueden competir. ¿Qué opina usted? Creo que hay una partida del gasto que nadie tiene en cuenta, pero que debería suscitar la mayor de las atenciones. De hecho, yo llevo advirtiendo de ello desde que creé mi empresa de Internet en los años 90. Me refiero al gasto sanitario. La idea de contratar empleados ante las perspectivas de crecimiento de un negocio, cuando se tiene una espada de Damocles como esa sobre la cabeza, puede llegar a resultar de lo más absurda. Mire, para que la gente entienda la gravedad del problema, imagine que un pequeño empresario tiene un trabajador enfermo cuyo tratamiento le cuesta $100,000 al año. Pues bien, si ese pequeño empresario tiene 10 trabajadores a su cargo, eso significa que para costear el tratamiento de la enfermedad va a tener que descontar $10,000 de la nómina a cada uno de esos trabajadores, lo que significa que tendrá que cerrar el negocio. Siempre habrá quien diga que eso es injusto, que muchas pequeñas empresas no ofrecen cobertura sanitaria a sus empleados. Y es verdad, pero fíjese, en una pequeña empresa de 100 trabajadores, que ya es bastante grande, eso significaría quitarle de la nómina $1,000 a cada empleado. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Y como una empresa no puede aumentar de repente el precio de sus bienes y servicios, pues no le queda otra que hacerlo de sus empleados. Es algo terrible que llevamos ignorando desde hace 30 años. Recordemos que durante todo ese periodo, los costos sanitarios han venido aumentando por encima del 10% anual, y que ahora está empezando a devorar a los estadounidenses. Yo no sé cómo la gente no logra entender que el crecimiento del empleo que se genera en la economía con el paso del tiempo proviene de la pequeña empresa, no de Amazon, ni de General Motors, ni de Ford, ni de Google. Así es como nacen las grandes corporaciones como Facebook, a partir de pequeñas empresas. Y aunque muchas no lo consiguen, lo que está claro es que sin empresas de entre 1 y 100 trabajadores no pueden salir entidades como Facebook. De acuerdo. Bien dicho, sí, señor. En fin, vamos a cambiar de tema, Carl. Ya que acaba de hablar de Facebook y Amazon,
las llamadas acciones FANG, iniciales de las empresas Facebook, Amazon, Netflix y Google, no hacen sino dispararse. De hecho, las de Amazon acaban de superar el umbral de los $1.000. ¿Qué opinión le merece? ¿Se trata de un buen mercado en el que invertir en este momento? ¿En qué punto del ciclo nos encontramos, Carl? ¿Cuánto cuesta un tulipán? Mire, yo llevo tiempo fijándome en la evolución de las acciones de estas empresas y sobre todo de las de Amazon, que analizo cada trimestre para intentar ver qué demonios ocurre con su precio. Pues bien, resulta que estamos ante un negocio en la nube que se está haciendo con el control del mundo, pero cuyos márgenes y precios han disminuido. Cosa lógica cuando todas las empresas se encuentran en pleno proceso de comoditización. Lo que significa que como aumenta la competencia, aunque se venda más, el porcentaje de beneficios es menor. Y además, el crecimiento de las ganancias por acción ha disminuido hasta situarse en la horquilla del 15 al 20%. A ver, yo no digo que Amazon o Facebook no valgan nada, porque si ganan dinero, está claro que hay negocio. Ahora bien, la idea de que esas empresas valgan 40, 50, 60, 100, 200 o 500 veces más que sus previsiones de beneficios es una locura. Ah, y por cierto, las previsiones son objeto de una expansión exponencial permanente, cosa que resulta imposible. Así pues, ¿cómo se valora una empresa que opera así? No se puede. Hoy en día la gente invierte en Amazon por la misma razón por la que en su momento se compraban tulipanes. Porque existe la idea de que siempre habrá alguien que nos compre nuestras acciones por más dinero del que nos han costado. Esa es la única razón para invertir hoy en día teniendo en cuenta las valoraciones actuales. Pues algo parecido hemos visto en el mercado de deuda, en el que los inversores han llegado a comprar bonos con rentabilidad negativa. Es la misma mentalidad absurda que la de la fiebre de los tulipanes. Un razonamiento en plan, ya sé que pierdo dinero, pero ya conseguiré vendérselo a alguien por más de lo que pagué yo. Y ese comprador a su vez hará lo propio con una tercera persona corriendo el mismo riesgo. Ese es el mundo en el que vivimos. Por cierto, acaba de decir una cosa en la que me gustaría insistir. Porque me parece importante, los márgenes de beneficio de Amazon y de su negocio en la nube disminuyen. Para aquellos que no estén especializados en informes de cuentas anuales como lo está usted, aunque da la impresión de que los márgenes fueran amplísimos y pudieran perdurar indefinidamente, al analizar los datos resulta que los márgenes se comprimen, algo que suele asociarse con una bajada del precio de las acciones. Por lo que imagino que existe una discrepancia entre el precio de las acciones y el hecho de que los márgenes estén disminuyendo. Supongo que todo se justifica por el carácter visionario de Jeff Bezos, que supuestamente seguirá aportando grandes ideas al mundo, como construir viviendas en la Luna. ¿Qué le parece a usted? Max, es lo mismo que sucede con Tesla, una compañía que no deja de perder dinero. Si se mantienen a flote es gracias a que pueden recurrir constantemente al mercado de deuda y pedir más dinero prestado. De hecho, sus gastos de operación, que no son pocos, se financian gracias a la recaudación de impuestos, a las deducciones fiscales, lo que significa que quienes los costeamos somos el resto de los contribuyentes. Sin embargo, si nos limitamos a analizar el flujo de caja, Tesla no gana dinero igual que Netflix, cuyo flujo de caja es negativo. ¿Durante cuánto tiempo puede una empresa seguir vendiendo sus acciones significativamente por encima del valor de sus beneficios reales, cuando además tiene un flujo de caja negativo? Si una empresa gasta más de lo que ingresa, su cuenta bancaria no deja de disminuir, y lo único que la mantiene a flote son las continuas ofertas de bonos que hacen el mercado de deuda. No sé durante cuánto tiempo se prolongará esta locura, pero lo que está claro es que en algún momento tiene que acabar. Todas las empresas que pueden ser objeto de imitación por parte de otras acaban convirtiéndose con el tiempo en materias primas. Es cierto que hace unos años el servicio de computación de la nube de Amazon, AWS, era único en el mercado, pero ahora le han salido competidores como Microsoft o Google que ofrecen exactamente el mismo servicio. Mire, yo tengo un servidor privado virtual en una plataforma denominada Digital River que vende servidores privados virtuales por $5 al mes. ¿Cómo se puede ganar dinero con algo así? En su momento me planteé subir mis contenidos al servidor en la nube de AWS, pero la verdad es que el precio no tenía
tiene nada que ver con el de Digital River. Por tanto, no veo ningún motivo para hacer negocios con ellos. E inevitablemente esa canibalización afecta a todo el mundo. Eso es lo que pasa cuando se comoditizan las empresas. También me afectó a mí cuando tenía la empresa MSC. Llegamos a juntarnos con 100 competidores, así que no hay que pensar mucho para descubrir qué tuvimos que hacer con nuestros precios. De acuerdo, tengo una última pregunta para usted en los 20 segundos que nos faltan. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, quieren crear inflación y, sin embargo, el mercado bursátil parece estar sumido en una situación de hiperinflación. ¿Cómo es que no lo tienen en cuenta? Lo dicho, tiene 20 segundos, Carl. No lo tienen en cuenta nunca, igual que tampoco tienen en cuenta el precio de la vivienda. Utilizan el llamado alquiler equivalente, que establece el valor de una vivienda a partir de lo que sería su precio de alquiler. Los californianos, salvo los gurús del mercado bursátil y los que trabajan en Google, no pueden costearse una vivienda. De acuerdo, Carl. Siempre es un placer estar con usted. Espero que volvamos a hablar pronto y que nos veamos de nuevo en Niceville, Florida. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Karl Denninger, de marketticker.org. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Nosotros siempre recomendaremos los programas de Kaiser Report, incluso a pesar de los traductores que le colocan a algunos invitados, porque siempre son muy interesantes y dicen cosas importantísimas. Un contenido que quiero recuperar cambiando de tema. El otro día, el viernes, María Durán entrevistaba en el telediario de esta casa, en las noticias de Intereconomía, a Florentino Portero, a propósito de los fallos de seguridad en el Reino Unido respecto al yihadismo. La verdad es que no pudo ser más premonitoria, tristemente, la entrevista, porque acto seguido, a las 24 horas, teníamos los crímenes horribles de este fin de semana en Londres. El asunto es que es muy interesante recuperar esa entrevista y escuchar lo que dijo Florentino Portero en ese momento, insisto, 24 horas antes de los atentados, porque describe muy bien lo que ha pasado. Y todo lo que aquí decía Florentino, que alguno podía decir, bueno, que es alarmismo, que es injustificado, que es no sé cuántos, 24 horas después se manifestó real. Y lo peor, en las siguientes 48, 72 horas se ha confirmado incluso peor de lo que se sospechaba, porque detrás de un crimen como el del sábado hay no solo unos criminales, que son sin ninguna duda los culpables, y nadie va a mirar a otro lado, sino que hay también unas negligencias policiales formidables, que deberían a más de uno, en fin, moverle a dar explicaciones cuando menos. Esto es lo que analizaba Florentino Portero en las noticias de Intereconomía. Algún tipo de deficiencia mental, su padre y su hermano siguen detenidos en Libia y se han producido varias denuncias por parte de los servicios de seguridad norteamericanos. Para analizar ya todas estas informaciones tenemos conexión con Florentino Portero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisca de Vitoria. Señor Portero, buenas noches y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, buenas noches. En primer lugar, tanto las autoridades libias como las estadounidenses han denunciado fallos en la vigilancia de la policía británica al asesino de Manchester y a su familia. ¿Es pronto para aventurarnos a asegurar una cosa así o claramente no se ha hecho bien el seguimiento previo? No, creo que estamos perfectamente en condiciones de reconocer que había suficiente información sobre el terrorista de Manchester y sobre su familia para poder considerar que podían realmente asumir la responsabilidad de atentados como el ocurrido. Ahora, dicho esto, que es muy fácil y muy evidente, también tenemos que reconocer que la inteligencia británica y junto con Scotland Yard tiene a día de hoy información sobre otros miles de ciudadanos británicos que están más o menos en iguales condiciones que el terrorista citado y que pueden en cualquier momento asumir un atentado terrorista. El problema para la inteligencia no es solo el seguir, sino asumir que no tienen medios suficientes para poder controlar de verdad, día a día, con detalle, a cada uno de los potenciales terroristas y que por lo tanto, inevitablemente, los jefes
de inteligencia tienen que optar por seguir a unos más que a otros, y el resultado de esa opción es que en la mayor parte de los casos llegan a tiempo y consiguen meter en la cárcel a terroristas que están a punto de asumir la responsabilidad de atentar, pero que de vez en cuando se les escapa a alguien y el acto terrorista se convierte tristemente en una realidad. Los medios son los que son, el Estado de Derecho no permite encarcelar a cualquier sospechoso y por lo tanto pues los resultados están a la vista. ¿Y con una mejor protección se podría haber evitado el atentado? Con más medios, con mayor colaboración internacional, evidentemente podemos controlar mejor a los potenciales terroristas. Pero no nos engañemos, nunca vamos a tener medios suficientes para poder controlar a todos aquellos que sospechamos pueden convertirse en terroristas. Tanto amigos del asesino islamista como el imán de la mezquita a la que acudía habrían llamado a la línea caliente habilitada para denunciar casos de radicalización. ¿Tenemos que dar veracidad a estas afirmaciones? Y en caso afirmativo, ¿por qué no se les hizo caso cuando llamaron? Yo no tengo constancia de que llamaran para denunciar nada. En cualquier caso, en la mayor parte de las mezquitas hay, digamos, puntos de seguimiento para controlar a aquellas personas que están sufriendo una deriva hacia el radicalismo. Con el tiempo tendremos una información más precisa y por lo tanto podremos hacer juicios con más sentido. Medios británicos han publicado además que hay más de 20.000 islamistas radicales fichados en el Reino Unido. Evidentemente no es posible, como decía, vigilar a toda esta gente. ¿No hay solución posible para el país entonces? En el corto plazo hay que asumir la realidad tal cual es, y es que una parte muy importante de los musulmanes que viven en el Reino Unido en particular y en Europa en general viven el Islam de una manera, llamémosle, fundamentalista o radical. Es lo que en términos genéricos llamamos islamismo o islamista, cuando nos referimos a la persona. Muchos de ellos derivan paulatinamente hacia posiciones más y más violentas. Es un número muy alto y supone un reto extraordinario para los servicios de inteligencia y para la policía. A medio plazo podemos trabajar mucho más y mucho mejor los colegios, los barrios, las mezquitas y de esta forma evitar muchos de los problemas que hoy estamos viviendo. Pero aún así, durante mucho tiempo vamos a vivir bajo el riesgo de atentados. ¿Y cómo es que se dejó entrar al padre en los años 90 si pertenecía a una organización anti-Gaddafi y cercana a los hermanos musulmanes que estaba considerada como terrorista? Pues de la misma manera que se apoyó y casi se creó las fuerzas talibán en Afganistán y casos semejantes en otros lugares. En ese momento el peligro era Gaddafi y el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo en un momento determinado. Fueron acuerdos de orden táctico en el corto plazo que en el largo plazo han tenido consecuencias ciertamente peligrosas. ¿Sabemos exactamente de qué están acusados el padre y el hermano detenidos en Libia? Pues información. En cualquier caso, en Libia en concreto han sido detenidos por un grupo igualmente terrorista y muy posiblemente las acusaciones tienen que ver con tensiones intralibias. Los que han detenido no son mucho mejores que él. ¿Y es posible que Libia tenga mejores investigadores contra el islamismo que Reino Unido? Porque parece ser que las autoridades del país musulmán esperaron a ver qué hacía el MI5 antes de detenerles. En estos momentos, Libia es un estado fallido donde la mayor parte de los grupos que están actuando pueden ser catalogados como islamistas. Evidentemente, los islamistas saben mucho de islamismo. El problema del Reino Unido es otro. El problema del Reino Unido es un problema de magnitud de personas que pueden en estos momentos evolucionar hacia posiciones radicales. No hay un Estado libio con el cual podamos entendernos estos momentos. Hay gobiernos en plural y grupos aún más numerosos que gobiernos. Pues señor Portero, queda clarísimo. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. En fin, después de esta conversación, 24 horas después, tenían lugar los atentados de Londres y realmente la situación ha demostrado ser más preocupante de lo que ya parecía, Bueno, pues todavía más preocupante. No solo, por supuesto, en Reino Unido, en Australia, en Melbourne, ha habido un altercado que finalmente el gobierno ha declarado como un acto de terrorismo. Vamos a verlo.
Las autoridades australianas confirmaron que investigan el asedio en un bloque de apartamentos en la ciudad de Melbourne, que se saldó con la muerte de un civil y el agresor como un ataque terrorista. El primer ministro australiano calificó el suceso como un ataque terrorista y subrayó la necesidad de que estemos constantemente vigilantes, que nunca nos desalentemos, siempre desafiantes ante la cara del terrorismo islamista, dijo. La policía batió el lunes a un hombre armado que retenía a una mujer en un bloque de apartamentos en el barrio de Brighton, donde encontraron a otra persona muerta que resultó ser un empleado de nacionalidad china-australiana. El agresor fue identificado como Yaqub Khaire, un somalí de 29 años que había estado en prisión por un robo violento en 2012 y se encontraba en libertad condicional desde noviembre pasado. Asimismo, el somalí había sido vinculado en el pasado a los planes para atacar en 2009 una base militar en Sídney, aunque fue absuelto por la policía. El Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de la retención, aunque las autoridades australianas dudan de su autoría, según medios locales. Esto es en Australia. Lejos de allí, muy lejos, pero también lejos de aquí, en Afganistán, el gobierno ofrecía el último balance del brutal atentado de la semana pasada. Y de verdad es absolutamente infernal. 150 muertos de momento. Vamos a verlo. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, informó este martes de que el atentado registrado el miércoles, cuando un camión cargado de explosivos voló por los aires a la entrada de una zona de seguridad de la capital afgana, causó 150 muertos, el más sangriento desde 2001. Ghani indicó en un discurso en el inicio de una reunión del proceso de Kabul que en la enorme explosión perdieron la vida 150 afganos inocentes y más de 300 resultaron heridos. Ante los presentes en la reunión, a la que asisten representantes de 21 países, además de la Unión Europea y la ONU, el presidente afgano informó que todo el barrio diplomático era su objetivo, pero el sacrificio de 13 policías afganos evitó que murieran diplomáticos. El atentado del pasado miércoles ha sido el más sangriento que ha vivido Afganistán desde la invasión estadounidense en 2001. Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque, la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad, responsabilizó del mismo a la red Haqqani, ligada a los talibanes. En medio de un repunte general de la violencia, el conflicto que vive Afganistán se cobró la vida de 3.500 civiles el año pasado, de acuerdo con Naciones Unidas. Esto es lo que está pasando allí y lo que seguirá pasando además, porque el asunto de Afganistán ya se ha complicado y se ha enrevesado hasta un extremo realmente terrible. Volveremos a hablar dentro de un rato de yihadismo. Ahora me gustaría contar algunas cosas más antes de irnos a la publicidad y después de la actualidad internacional. Por ejemplo, en China, la tensión entre Pekín y Hong Kong aumenta. Pekín intenta por todos los medios cortar las alas de los hongkongueses y estos reaccionan homenajeando, por ejemplo, a las víctimas de la matanza de Tiananmen. Vamos a verlo. Han pasado 28 años desde la matanza de Tiananmen, en la que murieron muchos de los manifestantes que pedían de forma pacífica mayores libertades en China. Y Hong Kong ha vuelto a desafiar a Pekín, convocando a una multitudinaria vigilia para recordar a las víctimas, cuyo número se desconoce oficialmente, pero se habla de cientos e incluso miles. Esta vigilia, que constituye la mayor protesta contra el régimen chino que se lleva a cabo dentro de su territorio, ocurre desde hace 28 años y sirve para denunciar lo que llaman el régimen dictatorial chino. La Alianza de Hong Kong en apoyo a los movimientos democráticos de China, organizadora del acto, fue formada en 1989 para apoyar a los estudiantes de ese país que entonces se alzaron en Pekín contra la corrupción del régimen comunista. También defendían mayores libertades, pero fueron reprimidos a la fuerza por el ejército chino tras casi 7 semanas de intensas protestas. Una réplica de la diosa de la democracia que fue erigida en la plaza de Tiananmen en 1989 y sirvió además de monumento de representación de los manifestantes, presidió el centro del parque hongkonés donde se celebró el acto. Allí miles de ciudadanos encendieron velas que elevaron al aire para recordar a los muertos en la sangrienta represión militar de Pekín contra el movimiento. Ahora nos vamos a la publi, que hay que hacer la pausita, pero a la vuelta le voy a contar lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, que allí la cosa sigue. Publi y más cosas enseguida. ¿Ve usted qué cortito ha sido hoy? Ya se lo decía yo. Bueno,
Venezuela. En Venezuela teníamos estos días, este fin de semana, protesta de las ollas vacías. Cacerolada. Lacrimógenos, gas pimienta y murallas metálicas, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana frenaron una marcha de la oposición venezolana. La movilización denominada Marcha de las Ollas Vacías había sido convocada para protestar por la crisis alimentaria que sufre el país. Los manifestantes intentaban marchar desde Montalbán hacia la parroquia El Valle, ambos puntos ubicados en el oeste de la capital, gobernado por el oficialista Jorge Rodríguez. Los opositores no pudieron recorrer este camino, pues los agentes de la fuerza pública levantaron al menos 2 murallas metálicas en las vías y advirtieron a los manifestantes que esta protesta estaba prohibida antes de usar los gases y el agua para dispersarlos. Varios líderes de la oposición criticaron el actuar de la fuerza pública en la marcha. El diputado caraqueño Miguel Pizarro denunció que un oficial le lanzó gas pimienta y 2 bombas lacrimógenas. Una marcha contra el hambre, poco pana que no tienen ni siquiera para comer, que no les alcanza para comprar sus zapatos y lo ponen a dispararnos a nosotros, a dispararle a sus hermanos. En Venezuela se registra una ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno desde el pasado 1 de abril, que han dejado un saldo de 64 muertos. Ola de manifestaciones, efectivamente, que continuaba en una de las principales autopistas de Caracas con la consiguiente represión de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a verlo. Con el uso de gases lacrimógenos, la Guardia Nacional Bolivariana impidió el desarrollo de una protesta opositora convocada en la principal autopista de Caracas. Desde tempranas horas, los efectivos de seguridad dispersaron a las personas que iban llegando a la autopista Francisco Fajardo, restableciendo el tránsito de vehículos en pocas horas. Cientos de opositores fueron desalojados cuando comenzaban a atrancar la vía que conecta la ciudad con el oriente y el occidente del país. Como resultado del operativo se han reportado algunos heridos, entre ellos los diputados Juan Requesens y Miguel Pizarro, así como agresiones a la prensa por parte de los efectivos de la GNB. Es el caso del camarógrafo Larry Arbelo. Cuando no me podían quitar el equipo, me empezaron a golpear, me intentaron quitarme el labio, la cámara, no me la dejé quitar, me empezaron a golpear. La única forma que me soltaban es que empecé a verle la identificación y empecé a nombrarlo. Mira, te estoy viendo, Quintero, Guanare, te estoy viendo, y me dejaron quieto. La periodista Mari Trinimena asegura que fue robada por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Él me dijo que dejara de grabar, yo no estaba grabando, estaba haciendo un pase telefónico, me arrancó el celular y se lo metió en su bolsillo, me amenazó con darme un cascazo y yo metí el micrófono en el bolso y ahí pues me quedé en una pared con las manos arriba. Entre tanto, un grupo de venezolanos entregó en la sede de la Fiscalía un documento que pide a la autoridad hacer que los funcionarios respeten el orden constitucional, especialmente aquellos que participen en la constituyente, como lo explicó el abogado internacionalista Oscar Arnal. Donde pedimos se nombre un fiscal general porque consideramos que esta constituyente, a espaldas del pueblo, sin consultarlo y violando muchas disposiciones de nuestra Carta Fundamental, atenta precisamente contra el pueblo, contra su soberanía, contra artículos fundamentales del debido proceso, contra los derechos humanos. Esta solicitud se da en momentos en que la fiscal ha mostrado su distanciamiento del gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y luego al rechazar la intención del jefe de Estado de cambiar el ordenamiento jurídico. Y seguiremos, ellos seguirán y nosotros seguiremos contándolo. En este momento, por cierto, hay una venezolana, Patricia, que está haciendo a pie el camino León-Madrid para recoger firmas y para manifestar de alguna forma su defensa de los derechos humanos en Venezuela contra el gobierno Maduro. Sabe usted de la que se alía en Madrid, en el ayuntamiento, con la visita del padre de Leopoldo López y la infame actitud de una parte de Podemos que otra lo recibió, Carmena y Rita Maestre, todo se ha dicho, aunque sea así de aquella manera, pero lo hicieron. Bueno, pero otra parte se ausentó de la recepción al padre de Leopoldo López porque al fin y al cabo, cuando uno se levanta contra el camarada Maduro, es que tiene que ser necesariamente un fascista peligroso. Es de vergüenza lo que está pasando ahí. Pero bueno, aquí seguiremos contándolo. No nos vamos de Hispanoamérica. Elecciones en México, Estado de México. Vamos a verlo. El gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, se declararon este domingo ganadores de las elecciones para gobernador del Estado de México a partir de encuestas de salida de los colegios electorales.
Del Mazo afirmó que los datos de estas encuestas confirman que el PRI cuenta con un claro respaldo del electorado. Tenemos una clara ventaja, por lo cual estamos triunfando. Sin embargo, por su parte, Horacio Duarte, presidente de Morena, también respaldó la victoria de su candidata Delfina Gómez en un mensaje a los medios de comunicación. Queremos anunciar que la maestra Delfina ha ganado la gubernatura del Estado de México, que Morena se ha alzado con el triunfo en el Estado de México. En tanto, el candidato del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, calificó de ridiculazo que tanto Del Mazo como el equipo de Delfina salieran a declararse ganadores, asegurando que una democracia debe ser responsable. Además del Estado de México, considerada la joya de la corona de estas elecciones por el número de votantes y donde el PRI ha gobernado 88 años, este domingo también se eligieron gobernador, Congreso local y ayuntamientos en los estados de Coahuila y Nayarit, además de alcaldías en Veracruz. Bien, noticias de otras partes del diablo mundo. Corea del Norte, esta vez no es un misil, pero es casi peor, es una exhibición aérea expresamente organizada para amenazar a los Estados Unidos. Vamos a verlo. En los ensayos estuvo presente el líder del país, Kim Jong-un. Según informa la agencia estatal norcoreana, ordenó reforzar la capacidad combativa de las fuerzas aéreas. A raíz de las últimas pruebas nucleares de Pyongyang, Washington envió a esta zona del Pacífico varios portaaviones, ante lo cual Corea del Norte respondió con nuevas amenazas. Bueno, y ahora vamos con los hermanos mayores de la casa, Rusia, Estados Unidos, etcétera, y una interesantísima entrevista que le han hecho en la NBC a Vladimir Putin, donde, entre otras cosas, la periodista de la NBC le preguntaba por lo que tiene obsesionados a los norteamericanos, digamos a la oligarquía norteamericana, que es la eventual colusión de Putin y el Partido Republicano, o más precisamente el equipo de Trump. Putin contestó a las relaciones personales que él podía mantener con Flynn, uno de los que han sido cesados y tal, y lo hizo de forma contundente. Vamos a verlo. En una entrevista a una periodista estadounidense, el líder ruso compartió su opinión sobre el revuelo mediático en torno a sus supuestos contactos con la administración de Donald Trump. A la hora de hablar sobre sus verdaderas relaciones con el ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el mandatario ha contestado con ironía. ¿Usted conoce al señor Flynn? Estuvo aquí durante una cena. Existe una foto que se difunde en los medios estadounidenses. ¿Qué relación tuvo usted con él? Personalmente, las relaciones que tengo con usted son mucho más cercanas que las que tuve con el señor Flynn. Usted y yo nos reunimos ayer por la noche. Hoy pasamos el día entero juntos trabajando. Y ahora de nuevo estamos reunidos. En una ocasión asistí a un evento de nuestra compañía RT y me senté a la mesa. A un lado mío estaba sentado un señor y al otro había alguien más. Después pronuncié un discurso. Hablamos sobre algo, me levanté y me fui. Y luego me dijeron, ¿sabe usted? Este ciudadano estadounidense se encargaba antes de tal cosa. Trabajó en los servicios especiales y ahora se ocupa de tal cosa. Yo le dije, ¿bien? ¿Ustedes colaboran con él de alguna manera? Y me contestaron, no, solo fue un invitado más. Dije, muy bien, gracias a Dios. Y eso fue todo. Yo prácticamente ni siquiera hablé con él. Solo nos saludamos y me senté a su lado. Luego me despedí y me fui. Esa fue toda mi relación con el señor Flynn. Si el señor Flynn fue despedido de su trabajo por ese contacto, entonces a usted, por haber pasado todo un día conmigo, hay que arrestarle y meterle a la cárcel. No la despedirán porque ella ha ido allí a hacerle esa pregunta. Pero realmente explicado así, ¿qué quiere usted que le diga? En fin, bueno, de lo que no hablan los medios norteamericanos, o hablan muy poquito, es de la investigación que el Senado ha abierto contra Hillary Clinton. Claro, vamos a verlo. Y el Senado estadounidense abre una nueva investigación contra Hillary Clinton. Se debe a un supuesto intento de la ex candidata presidencial de impedir que el gobierno de Bangladesh investigara a uno de los principales benefactores de su fundación y amigo personal de su familia, Muhammad Yunus.
Según los medios, la exsecretaria enviaba a los mejores diplomáticos estadounidenses a presionar a las autoridades del país asiático para que cerraran las pesquisas por un supuesto caso de corrupción. Qué cosas. En fin. Bueno, esto de los medios de comunicación y, digamos, del entramado de poder político-mediático de la progresía mundial, creo que hay que subrayarlo, porque finalmente ellos han estado construyendo durante 20 años o más, muy particularmente desde la caída del muro de Berlín y sobre todo desde la guerra de Irak. Acuérdese usted que fue la explosión mundial de la CNN. Bueno, han venido construyendo, digo, la imagen del mundo que se hacía todas las personas del planeta sin excepción, y cuando se les empieza a ver el plumero, pues es como si el mundo se cayera. Parte de eso ocurría con el vídeo que poníamos aquí, que alguien captó en la calle de cómo la CNN inventaba literalmente una noticia de una protesta musulmana en Londres contra el yihadismo. Resulta que la tal protesta era en realidad un montaje de la propia cadena. Una cosa muy tremenda, tan tremenda que ayer en el telediario de esta casa, en el informativo de Noticias de Intereconomía, María Durán lo contaba de nuevo y Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta, le ponía la guindilla. Vamos a verlo. El de los medios occidentales deja mucho que desear. Si en España la periodista de La Sexta, Ana Pastor, llegó a afirmar que los yihadistas habían sido asesinados por la policía, la CNN daba un paso más allá y era pillada infraganti en una burda manipulación. En concreto, vean las imágenes en las que miembros de la cadena coordinan una escena para que la intervención de una de sus reporteras tenga de fondo una masiva protesta de los musulmanes contra el terrorismo que nunca existió. Kiko Méndez Monasterio, director de La Gaceta. Buenas noches. Muy buenas noches, María. La verdad es que ya sabíamos del desprecio temerario hacia la verdad que tiene la CNN. Lo sabíamos por la campaña americana, por el continuo desprestigio al que está asumiendo su propio nombre y su propia marca, pero quizá con esta imagen, con este vídeo, ha cruzado todas las fronteras. No es que se cuente la realidad de una manera diferente o de una perspectiva muy o más que cuestionable, es que directamente se preparan las noticias. No existen grandes manifestaciones de musulmanes condenando los atentados yihadistas. Nos encantaría a todos que existieran, pero lo cierto es que no existen. Y esa certeza es la que nos quiere maquillar, la que nos quiere directamente manipular la CNN con ese montaje que la verdad es que recuerda a la propaganda de guerra, a 1984, a un mundo orwelliano donde nada es lo que parece. Gracias a las redes sociales y a alguien atento con un teléfono móvil podemos ver lo que hemos dicho siempre, que los grandes medios están contando una realidad manipulada y muy distinta a la que está viviendo Europa. Una realidad manipulada y muy distinta a la que de verdad se vive en la calle en todas partes. Bueno, de momento les funciona, mal que bien les funciona. En Estados Unidos funcionó solo relativamente, finalmente ganó Trump, recuerde usted. En Colombia funcionó solo relativamente, ganó el no al referéndum, pero al final han terminado imponiendo el sí a base de masajeo mediático, entre otras cosas. ¿En Inglaterra funcionará? Bueno, pues habrá que ver lo que pasa, pero estas cosas hay que contarlas. Es decir, el periodismo, tal como se entendía hace 25 años, ha muerto ya. Ahora estamos en otra cosa. Y parte de esa cosa son precisamente estos compañeros de la CNN que, seguramente imbuidos de la mayor superioridad moral del mundo, engañan a la gente. Entonces, cuando un periodista considera que tiene derecho a engañar al pueblo porque él es superior, deja de ser un periodista, se convierte en un chamán, un brujo. Pero buena parte de la profesión en España hoy ya no son periodistas, son chamanes que engañan al pueblo con sus amuletos para hacerles vivir en una realidad que no es. En fin. Bueno, respecto a lo de Londres, hay noticia, están identificados 2 de los criminales, de hecho 3, porque el tercero acaba de ser identificado. Vamos a ver la noticia correspondiente a las 2 primeras identificaciones y luego le cuento yo lo de la tercera. 2 de los criminales. Estas 2 imágenes corresponden a Khurram Shahzad y Rashid Redouane, 2 de los 3 terroristas que atacaron Londres el pasado sábado.
Las imágenes las distribuyó la Policía Metropolitana, que puntualizó que Shahzad es un británico nacido en Pakistán de 27 años, mientras que se desconoce con exactitud el origen de Redouane, de 30 años. Y es que la policía señaló que Redouane se había presentado a sí mismo como marroquí y como libio, y había utilizado también otra identidad 4 años menor. Shahzad estaba en el radar de la policía y de los servicios secretos, si bien no había información de inteligencia que sugiriera que estaba planeando un ataque, mientras que Redouane no era conocido por las fuerzas de seguridad. Ambos atacantes residían además al este de Londres y todavía se continúa investigando para establecer la identidad del tercer terrorista. Hasta el momento se ha arrestado en relación al atentado a 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, 2 de los cuales, un hombre y una mujer, han sido puestos en libertad. Bien, y el tercero, que aparecía identificado como Youssef Zagba, es este caballero que van a ver ustedes ahora mismo. Lo de caballero, evidentemente, va, en fin, con segundas. El tercero de los terroristas que el pasado sábado participaron en los 2 ataques en Londres que causaron la muerte a 7 personas es Youssef Zagba, hijo de un marroquí y de una italiana. Así lo informó el diario Corriere della Sera, que apuntó además que el hombre nacido en Fez en enero de 1995 ya fue detenido por las autoridades italianas en el aeropuerto de Bolonia en marzo de 2016 cuando pretendía viajar a Turquía para después trasladarse a Siria. Aunque Zagba fue absuelto del cargo de terrorismo internacional y dejado en libertad, fue incluido en Italia en la lista de personas potencialmente peligrosas para la seguridad del Estado. Por ello, los servicios de inteligencia transalpinos ya habían señalado al sujeto como sospechoso tanto a las autoridades marroquíes como a las británicas. El Corriere della Sera informa además de que Zagba recientemente había obtenido un empleo temporal en un restaurante de Londres. Su nombre se une así al de los otros 2 atacantes que ya habían sido identificados por la policía británica. Se trata de Juran Sassad, británico nacido en Pakistán de 27 años, y de Rashid Redouane de 30 años y de origen marroquí o libio. La información. Bueno, estos son los que van saliendo de la operación policial. Seguimos sin noticias del español desaparecido, todo el mundo se teme lo peor, y lo que es una cosa tremenda es ver hasta qué extremo llega el canguelo, porque no hay otra palabra, de las autoridades británicas, que siguen sin dar públicamente información sobre otros muertos, sobre otros heridos. ¿Por qué? Pues porque temen que esto no haya acabado todavía y porque, se dice, ya no saben cómo gestionarlo. Bueno, veremos lo que pasa. El otro día decía un periodista, bueno, no uno, muchos, qué bien los británicos, qué madurez democrática, que no se echan los trastos a la cabeza por la cuestión del atentado. Y un jamón con chorreras, o mejor dicho, con bacon, porque es exactamente lo que han hecho nada más pasar las 24 horas de conmoción. May y Corbyn se pelean por los recortes policiales. Corbyn achaca a May haber hecho unos recortes insensatos, y tiene razón. Vamos a ver. La campaña electoral se reanudó en el Reino Unido tras el atentado del sábado, con una agria polémica entre el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y la primera ministra, la conservadora Theresa May. La causa, los recortes policiales que ha sufrido el país en los últimos años. Corbyn pidió la dimisión de May por haber eliminado cerca de 19.000 plazas de policía durante su etapa como ministra del Interior entre 2010 y 2016. En respuesta, la jefa de gobierno subrayó que el presupuesto policial está protegido desde 2015 y que los recursos con los que cuentan los servicios de seguridad son adecuados para hacer frente a la amenaza terrorista. El país, que el jueves celebra elecciones generales, mantiene su nivel de alerta en severo, que corresponde a una alta probabilidad de que se produzca un nuevo ataque. En los últimos días, los sondeos han estrechado la brecha con el Partido Laborista, cuyo líder ha insistido en que el Reino Unido se enfrenta a un problema de seguridad por el recorte de policías. Sus comentarios se produjeron después de que un antiguo asesor del ex primer ministro David Cameron responsabilizara a May de fallos de seguridad en relación a los 3 atentados que ha sufrido en menos de 3 meses del Reino Unido, y que pidiera su dimisión. Estos posibles fallos van eclipsando las posibilidades de un triunfo de May, que antes se daba por seguro.
A medida que pasan las horas se van haciendo más patentes los enormes fallos de seguridad del gobierno británico, que no son los culpables del atentado, los culpables son los criminales, por supuesto, que no son la causa del atentado, la causa es el yihadismo, bien arraigado en la enorme comunidad musulmana que reside en el Reino Unido, pero que evidentemente son manifestación de la incompetencia del gobierno británico. Ayer en el telediario de esta casa, Rosa Cuervas Mons y María Durán hablaban precisamente sobre esta cuestión, que es muy preocupante. Vamos a verlo. Imágenes, atentos a estas otras que van a ver a continuación. Y es que horas después del atentado londinense, la primera ministra británica, Theresa May, comparecía, como veíamos, ante los medios de comunicación en una reunión con el Comité Cobra. Reino Unido ha sido demasiado tolerante con el extremismo, decía, para a continuación anunciar medidas más contundentes en la lucha contra el terrorismo. Pero ¿a qué puede referirse May con eso de demasiado tolerantes? Quizá a la escasa vigilancia a aprobados radicales por parte de las autoridades. Nos da más detalles de esta información Rosa Cuervas Mons, redacción de La Gaceta. Buenas noches. Buenas noches, María. Las imágenes que vamos a ver a continuación son el mejor resumen de esa excesiva tolerancia con el radicalismo islámico de la que hablaba Theresa May. El hombre que viste una túnica clara es uno de los 3 terroristas que el fin de semana pasado acabó con la vida de 7 personas en el puente de Londres. En estas imágenes lo que vemos es un documental emitido en 2016 sobre el radicalismo islámico en Reino Unido. El terrorista aparece acompañado por 2 predicadores radicales rezando en un parque de Londres, atención, con la bandera del Estado Islámico. Por si eso no fuera poca señal para sospechar de este hombre, la policía recibió 2 avisos telefónicos de 2 testigos diferentes que alertaban de sus ideas violentas, de su simpatía por la yihad. A pesar de esto, este hombre campaba a sus anchas libremente por las calles londinenses y tuvo tiempo y oportunidad para atentar contra la vida de 7 personas. Y este no es un caso aislado. El atentado de Manchester de hace apenas una semana, uno de los protagonistas, Salman Abedi, también estaba fichado por los servicios de inteligencia, por el MI5, pero a pesar de eso pudo viajar sin problema ninguno a Alemania, desde allí a Siria y regresar a Reino Unido. También las autoridades británicas habían recibido 2 avisos por parte de personas del entorno de este radical, avisando de sus intenciones violentas. Así es de comprender que los británicos no entiendan qué está pasando en su país, donde hay, según han declarado las autoridades, 23.000 yihadistas radicalizados listos para atentar y a los que solo se puede controlar a una pequeñísima parte, solamente a 3.000, según ha dicho el propio MI5. Por eso las declaraciones de Theresa May pues no hacen sino revelar una verdad que muchos británicos ya conocían. Muy difícil de entender. Gracias, Rosa. Buenas noches. Muy difícil de entender, decía nuestra compañera María Durán, y efectivamente, cuanto más sabemos, más difícil de entender resulta. En fin, bueno, vamos cuando son las 14:56 con alguna otra información. Les contaba hace un instante el paso del padre de Leopoldo López por el ayuntamiento de Madrid. La cosa ha generado una enorme polémica dentro de Podemos, que como usted sabe es gracias al Partido Socialista, porque es gracias al Partido Socialista, el grupo que gobierna en Madrid bajo la fórmula Ahora Madrid. Ahora hablaremos despacito de las ocurrencias de Ahora Madrid, en lo que se gasta en el dinero, pero en fin, en lo que concierne a este asunto, decidieron recibir finalmente al padre de Leopoldo López, y el responsable de Derechos Humanos, creo que se llama así, del ayuntamiento, que es Alegre, se ausentó. Porque para el defensor de los derechos humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Leopoldo López no es humano y por tanto no tiene derechos. No es humano porque como es opositor de Maduro es un fascista que merece la aniquilación. Esto no lo dice él, lo digo yo, pero es que se le entiende todo. Bueno, esto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento. Cuando queréis, compañeros, por favor, vamos al PC. Los padres del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López se reunieron con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien pidieron un acto en el que el ayuntamiento muestre su apoyo a la liberación de su hijo, preso en Venezuela desde 2014. Antonieta Mendoza y Leopoldo López han solicitado que la capital española se exprese a favor de las libertades, la democracia y la justicia en el país latinoamericano. Aquí se genera opinión, se genera forma de pensar para toda Hispanoamérica.
Y para nosotros era muy importante pues, que el ayuntamiento y la alcaldesa de Madrid pues, se pronunciase contundentemente a favor de las libertades, la democracia, la justicia en Venezuela. Tras esta reunión, los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid han llegado a un acuerdo de forma unánime para participar en un acto o declaración pública con un formato por consensuar para reclamar la libertad de los presos políticos venezolanos. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, adelantó que están buscando la mejor fórmula para los venezolanos. Se trataría de buscar un cauce que realmente sea efectivo para avanzar en la protección de los derechos fundamentales en Venezuela y en la recuperación de las libertades y de los espacios democráticos. Ahora buscarán un espacio de trabajo entre los portavoces para pensar una fórmula más allá del pleno del ayuntamiento. Además de eso, Rita Maestre ha explicado, y tenía mucho interés en explicarlo así, que nadie vea en esto un arma arrojadiza contra el gobierno venezolano, porque el padre de Leopoldo López ha insistido mucho en que esto en realidad no es una cuestión política, sino que es simplemente pedir... Vamos a ver, por favor, ¿de verdad hace falta tanto? ¿De verdad hace falta tanto? Para ellos sí, porque como viven en ese mundo alucinado, en el que Maduro es un demócrata y la oposición elegida mayoritariamente por los ciudadanos es pues una recua de fascistas, pues viven en ese mundo y entonces hay que explicarlo todo eso. En fin, voy a quitar la botella de aquí de la mesa porque luego con la publicidad no se gusta la que nos lían. Así que si usted ve que me agacho, no es porque haya llegado Fernando a la tienda con lo nuevo del Popular, que es que acaba de llegar, sino porque voy a guardar la botella. No vaya a ser que luego nos... Ah, sí, mi querido Fernando a la tienda, ¿cómo estás? Buenas tardes. O sea, lo que hay que hacer para mantener aquí un poco el orden. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Nos cuenta el jefe hace un rato aquí. Popular, Saracho, JP Morgan, se jubila. ¿68 millones de euros o 86? Saracho lo que se lleva. De JP Morgan. Sí. Pues exactamente ahora mismo me pilla. Y los tiene en Suiza. Bueno, llega Saracho al Popular. Empiezan a bajar el precio, pero vamos, en picado. Ahora me contarás de lo que ha pasado hoy, me imagino, porque con eso al fin y al cabo es el termómetro. Y de repente ficha a JP Morgan 20 millones de euros para que les organice la venta. JP Morgan y Lazar. ¿Qué hizo el pirata Morgan cuando dejó el barco? Montó JP Morgan. Está claro. Sí, la verdad es que últimamente, claro, cuando las cosas no van bien, yo creo que ya empezamos a rebuscar un poco, a lo mejor donde no lo hay. Yo sé que parte de la teoría que hay ahora mismo, que a lo mejor Saracho esté trabajando o no se esté esforzando al máximo precisamente para obtener un precio de derribo, ¿no? y llevarse el bonus. Vamos a ver, yo no quiero ser tan mal pensado, Yo creo que lo fácil es serlo, en estos momentos. Si porque, Fernando claro, si Fernando la tienda no fuera una buena persona, pues ahora sería rico. Yo no quiero serlo. Pero como es una buena persona, es periodista. Claro, de economía en lugar de... Exactamente. Es ser un lobo del trader, como dicen ellos. Yo te digo una cosa. Saracho es el banquero español que más alto ha llegado en la esfera internacional del mundo de las finanzas. Sí. Sí, llegó a convertirse, como dices, en vicepresidente ejecutivo de JP Morgan para Europa. Es una mancha ahora mismo en su currículum, todo esto que está sucediendo. Sí, no, a ver, si me voy a marchar con 20 millones de euros, o sea, yo me mancho encantado. Claro, al final aquí, no sé. Yo no quiero llegar a ver esas manos negras, ¿no? De que alguien esté trabajando en la dirección contraria, que esté remando a la dirección contraria precisamente para hundir la cotización y así recibir algún tipo de oferta. Yo soy de los que sigue pensando hasta que alguien de verdad me demuestre lo contrario, los hechos, que Emilio Saracho está pagando los errores cometidos por la actual cúpula, entre ellos el presidente Ángel Ron. Que los errores que está cometiendo el actual equipo gestor son de bulto, lo son. Sí. Lo son. Desde el primer día que él aparece por primera vez en escena en una junta de accionistas y dice ya que las únicas alternativas que tiene el banco son la venta o la ampliación de capital. Esas son cosas que llamaron mucho la atención, nos sorprendieron mucho un poco por el clima de desconfianza, ¿no? Que alguien que acaba de llegar, que diga ya que hay que venderlo o ampliar capital, pues está diciendo ya de alguna manera que lo que se ha encontrado no es precisamente
positivo. De todas maneras, a lo mejor puedes pensar que es lo fácil, y algunos de tus espectadores también, pero a mí me gustaría, y hoy lo vamos a hacer, vamos a buscar también culpables en dos organismos que en toda esta crisis se están poniendo de lado. Una vez el más, Banco de España, y la como Comisión siempre, Nacional del Mercado de Valores. Tú lo has dicho. Se están cometiendo... O sea, es que esto parece un déjà vu, ¿no? ¿Sigue Elvira ahí? ¿Eh? Elvira no, pero Elvira estaba en la de la competencia. Elvira estaba en la Rodríguez otra ya se ha ido, ahora está Santiago Albella. Pero la de la competencia o la del mercado de valores. Mercado de Valores, el mercado de valores. La CNMV, vale. Elvira Rodríguez. Bien. Se está poniendo de lado, digo yo, porque parece que estamos mirando para otro lado, ¿no? Esto recuerda mucho a toda la crisis que vivió Bankia, en el sentido de que, bueno, los mensajes son muy tranquilizadores por parte de los supervisores o los reguladores, pero ya vemos que los acontecimientos o que la realidad va muchísimo más por delante, ¿no? Y esto es muy interesante, porque si te acuerdas, esta forma de actuar empieza con la cuestión de la crisis en tiempo de Zapatero, claro, cuando lo que se impone como consigna es, aunque todo vaya mal, si decimos que todo irá bien, bueno, porque la economía fundamentalmente es psicología. No es que ya fuese es magia. Es que una Zapatero, ZP, llegó a decir en su día, y todos lo recordarán, que el sistema financiero español era el más sólido del mundo. Todo esto era cuando empezaron a saltar por los aires las famosas hipotecas subprime, la crisis financiera de Lehman Brothers en Estados Unidos. Bueno, pues aquí de alguna manera Zapatero creyó o confió, seguramente mal asesorado por sus asesores, porque evidentemente no tenía ni puñetera idea de esto. Pero hombre, que simplemente diciendo que el sector financiero español era el más sólido, él creyó que iba a contribuir a poner una muralla, un paraguas, que nos íbamos a liberar de la crisis, y luego efectivamente lo que ocurrió fue justamente todo lo contrario. Es un poco tremendo, porque cuántas veces, estamos hablando de partidas en las que se juegan miles de millones de euros de españoles de a pie. ¿Cuántas veces la gran catástrofe no será producto de un asesor de estos campanudo, con gafas de pasta y tal, y acento, no seré tal, que te dice, todo es cuestión de confianza? Todo es cuestión de sugestión. La economía, todo es cuestión de sugestión y confianza, porque tú generas el ciclo virtuoso. Y si tú eres optimista, la economía va bien, y si tú eres pesimista, la economía... O sea, un coaching o un vendedor de crecepelo de la economía. Y luego descubrimos que no solo éramos inmunes, sino que éramos pues una hormiguita, ¿no? Y que en cuanto pasó el elefante por encima, pues nos trituró y nos machacó. Así estamos. El tema del Banco de España, lo que pasa es que volvemos a cometer los mismos errores del pasado. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo sabe que se hizo una nefasta valoración de los activos que tenía Bankia, y de ahí pues la gran estafa, ¿no?, de la salida a bolsa de Bankia, porque Bankia no valía lo que decían los organismos supervisores que valía, y ahora está sucediendo con el Popular algo parecido. ¿Por qué la gente está abandonando al Popular? No solo los accionistas, también los bonistas. Incluso muchos depositantes están empezando a retirar sus depósitos, porque no hay cifras realistas sobre la mesa. Es decir, nadie nos viene a decir realmente cómo está por dentro el Popular, y como digo, se le pueden atribuir muchísimos errores a Emilio Saracho y por supuesto al actual equipo gestor, pero también al Banco de España. El Banco de España es el que mete dentro, en las tripas de los bancos, a los inspectores. Son los encargados de verificar que esas cuentas que les presentan los bancos son las correctas, y eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Primero, no se están cumpliendo con la legislación. Tampoco la sensación de que los organismos supervisores tienen miedo, pero ¿miedo a quién? A las juntas de accionistas, a los grandes fondos de inversión, que son los que manejan un poco o mueven los hilos dentro de los bancos. Porque hay este miedo, o hay miedo a la opinión pública, o hay miedo a que otra vez se dañe la imagen de España, todo el sector financiero, porque no olvidemos que este problema del Popular todavía no ha saltado, no ha contagiado al resto de los bancos, pero sí ya está creando una mancha sobre la economía, ¿no?, y todo el sector en general. Ese miedo que está teniendo el Banco de España es que luego se vuelve en su contra, ¿no?, y se vuelve en contra de todos nosotros, ¿no?, por miedo a que la gente no tenga miedo, empiece a retirar sus depósitos. Todas estas bolas de nieve que se forman, pues... Bolas de nieve que al final repercuten en el ciudadano que tiene una cuenta en un banco, porque los bancos, para protegerse y precaverse, lo que hacen es endurecer comisiones y tal, para cubrirse las espaldas. Pues al final estamos viendo que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Hoy llevamos, por ejemplo, varios asuntos a tratar. El primero de ellos es si el Popular o cualquier otra compañía cotizada puede llegar a valer cero. Está el Popular bajando todos los días, hoy está bajando ya un 10%. Pues a este ritmo, pues todos los días, pues llegará un día que pueda acercarse a cero. Vamos a explicar por qué no pueden llegar a cero.
Y la razón es muy sencilla, porque antes de que lleguen a cero, la propia compañía decide suspender pagos, declararse en concurso de acreedores. Otra cosa es que pensemos que una acción del Popular, por ejemplo de Abengoa, es que las acciones de Abengoa valen 1 céntimo, ¿no? Que es prácticamente como valer cero, como no valer nada, ¿no? Ya te digo, matemáticamente se puede llegar a ese valor cero, pero... Yo te preguntaría una cosa que creo que hay que decir. La gente que tiene dinero puesto en una cuenta en el Popular, ¿esa gente corre peligro? No. Vale. Ese es otro de los grandes asuntos que vamos a llevar. No corre peligro, vamos a ver, si no hay una venta, no se produce la venta, no hay una oferta, tampoco se puede llevar a cabo una ampliación, la única solución que queda es rescatar al Popular. Se puede hacer por 2 vías. Rescate público, es decir, que el gobierno inyecte dinero, dinero del contribuyente de todos los españoles, pero ahora mismo la debilidad parlamentaria del gobierno impide llevar a cabo ese tipo de rescate, y la última alternativa es el rescate privado. Rescate privado significa que son los actuales dueños del banco los que corren con los gastos. ¿Quiénes son los actuales dueños? En primer lugar, los accionistas, y en segundo lugar, los que le han prestado dinero al banco, los bonistas. Los depósitos de los clientes están garantizados hasta los 100.000 euros. Es decir, toda persona que tenga un depósito ahora mismo, una cuenta corriente en el Popular, en el caso de que tuviese que ser rescatado, todo esto correría a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos. Esta es la segunda derivada de lo que llevamos en el programa. Los depósitos y las cuentas están garantizadas al 100% por el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Cuál es la cantidad que tiene ahora mismo el Fondo de Garantía de Depósitos en España? Es un fondo del que se va nutriendo de diferentes aportaciones que hacen todos los bancos, ¿no? Pues ahora mismo es de 1.500 millones de euros. ¿A cuánto ascienden los depósitos del Banco Popular? A 71.000 millones. Entonces, yo te puedo decir que lo que dice la ley es que sí, que están garantizados por ley. Ahora, nunca ha sucedido que haya que echar mano del Fondo de Garantía de Depósitos. Y que Dios nos pille confesados como esto suceda. Porque si hay 1.500 millones en el fondo y hay que devolver 71.000 millones a los depositantes, tú me dirás, ¿no? Que sí, que se lo van a pedir usted, a todos. Pero yo creo que no hay que crear, por supuesto, ningún tipo de alarmismo, ¿eh? O sea, no, porque no van a dejar que eso suceda. Y segundo, porque quiero dejar también una cosa bien clara. El Popular no es como otro tipo de empresas que realmente detrás no tienen absolutamente nada, ¿no? Son valores intangibles, ¿no? El Popular tiene sus propios activos, tiene sus edificios, ha prestado dinero a diversos acreedores. Quiero decir que ahora mismo, pues bueno, si en el caso hipotético de que tuviera que llegar a un caso de liquidación, pues evidentemente... Yo eso, no queremos transmitir ni muchísimo menos la idea de que corre peligro, porque no corre peligro. Vamos a ver, en Bankia, cuando rescataron Bankia, me acuerdo que la gente a mí me preguntaba, es que yo tengo mi dinero en Bankia, estoy acojonado, ¿no? Y perdóname por la expresión, ¿no? Es la expresión técnica adecuada. Pues yo lo que le decía es que en esos momentos, cuando Bankia es rescatada, Bankia se convierte desde ese primer minuto en el banco más seguro y más solvente. Claro. ¿Por qué? Porque empieza ya a tirar con pólvora del rey, empieza a tirar ya con dinero público, ¿no? Y cuando se hace ya cargo el Estado, pues evidentemente no hay nada que es una expresión, no quiere decir que sea del rey, ya sé que es suyo, y mío y de él, pero bueno, la pólvora del rey. Por lo que la gente puede estar muy tranquila. Bien. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en cierre de mercados esta tarde a partir de las 3:30? Todo, ¿no? Esto parece una historia de terror, porque mañana empiezan a cotizar también las acciones de la antigua Pescanova. Yo no sé si te acuerdas tú, era una de las joyas de la corona, ¿no? ¡Hombre, el del chubasquero amarillo! Exactamente. Además generaba muchísimo empleo y creaba mucho PIB en Galicia, ¿no? A esta empresa, bueno, pues le detectaron que había no ya maquillado sus cuentas, sino que directamente las había falseado. Por cierto, otro gol que le metieron a la Comisión del Mercado de Valores, ¿no? Hace 4 años. Mañana vuelven a cotizar las acciones. En estos últimos 4 años, ¿qué ha sucedido? Pues ha habido luchas de poder entre los principales accionistas, los hermanos Fernández de Sousa, ha habido ampliaciones, ha habido juicios, ha habido demandas, tal. Una auténtica ruina. Y mañana, cuando empiecen a cotizar las acciones de Pescanova, pues ya veremos lo que sucede, pero lo más previsible es que se produzca una sobreventa. Así que si mañana la caída del Popular, o la de hoy o la de estos días, es histórica, espero que mañana no tengamos que contar lo mismo con Pescanova. Y por otro lado, pues tenemos muchos asuntos, ahora mismo también un poco en el punto de mira, reunión del Banco Central Europeo, que no va a hacer absolutamente nada. Tenemos también esas elecciones en Reino Unido, ¿no? que están marcando también un poco el devenir de la libra y de la Bolsa de Londres y de las empresas españolas que hay por allí.
El jueves tenemos además la declaración del exdirector del FBI en Estados Unidos, ya veremos qué sucede. Y también de lo que vamos a hablar hoy es de quiénes son los que mueven los hilos en las grandes tecnológicas del mercado americano, porque... Es que hemos empezado el programa hablando de eso, ¿sí? Es que es el tema del día, sin ninguna duda. Cuidado con tu micrófono que le estás metiendo debajo de la manga. Lo digo ¿Hemos porque empezado con eso? hay acciones en Estados Unidos, Google o Amazon, Imagínate. que ya han rebasado los $1.000 por acción. Bueno, pues hoy vamos a contar un poco quiénes son los que se están forrando realmente, ¿no? La verdad es que donde suelen fijar el tiro no fallan, pero bueno, son los viejos conocidos de siempre, los BlackRock, Fidelity, Vanguard, pero son fondos que meten mucha pasta, Ahí estamos hablando de que cada uno a lo mejor mete en empresas tecnológicas más de $1 billón con B de dólares, que es el PIB de España, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, un poco de quiénes son los... Porque sí, estamos acostumbrados a los grandes nombres, ¿no? Mark Zuckerberg, todos los fundadores, Jeff Bezos en Amazon, pero bueno, luego no dejan de estar controlados, ¿no? Por un señor con una corbata, con una pajarita. Y lo bien que se vive descalzo, vestido de blanco en una playa tomando pescadito asado en un espetón. Hombre, qué pues ya ganas tengo está. yo Y ese pescadito no es nada, que decir que ya yo... Además yo me voy a ir a Málaga este año. Mira, ya, qué bien. yo, Con las sardinas ahí en el... Yo soy un hooligan de los espetos. A las 3:30, cierre de mercados en Radio Intereconomía con Fernando La Tienda. Buen programa, maestro. Muy buenas tardes. No se lo pierda, ya he visto. O sea, todo lo que hay que saber sobre el dinero, sobre su dinero particularmente, en cierre de mercados de Radio Intereconomía. Yo le estaba contando antes las cosas del Ayuntamiento de Madrid. Y la penúltima ha sido la cosa de los semáforos y del Madrid Gay. Bueno, esto es un poco de locura todo esto. Ayer en el telediario, pues Laura Fernández Revuelta y María Durán y Eduardo García Serrano nos contaban un poco de qué va el asunto. Mire, yo me limito a mostrarlo y no opinaré, porque ¿para qué? Se opinan solos, vamos a verlo. El Ayuntamiento de Madrid ha encargado nuevos cristales para los semáforos de la capital, en la que habrá parejas LGTB. El cambio será permanente y quedará como legado de la celebración del World Pride. El consistorio está instalando, con motivo de la celebración de esta fiesta de 2017, más de 72 semáforos con figuras de mujeres solas, de parejas homosexuales y también figuras de parejas formadas por un hombre y una mujer, con el objetivo de reconocer, dicen, la diversidad real de la sociedad. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado hoy algunos de estos semáforos instalados en los alrededores de la Gran Vía madrileña, acompañada por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y por otros 8 ediles de su grupo municipal, entre ellos la portavoz Rita Maestre y representantes de los colectivos por los derechos LGTBI. Tras presentar estos semáforos, que se quedarán, como decimos, instalados en la ciudad también cuando finalice la celebración del Orgullo Gay, Manuela Carmena ha recordado el cambio tan grande que se ha producido, dice, en la ciudad, y ha pedido reflexionar sobre cómo se ha conseguido, dice, ese gran sendero de la libertad y la felicidad. Pero no crean que esta es la única cesión de cara a ese Día del Orgullo Gay Mundial desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Ambas entidades han ido cediendo a las exigencias del lobby gay desde que se anunciara esta fiesta en Madrid, hasta apostar por convertir a Telemadrid incluso en la televisión oficial del World Pride 2017. Este evento, que tendrá lugar del 23 de junio al 2 de julio, va a convertir a la capital española en la sede de la celebración del orgullo gay, como decimos, en todo el mundo. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches, María. Pues sí, así es. Los participantes disfrutarán de una cobertura mediática casi comparable a lo de los más importantes eventos deportivos del mundo. El director general de Telemadrid, José Pablo López, ya anunciaba hace escasos días en la Asamblea Autonómica que quiere que Radio Televisión de Madrid se convierta en la radio y la televisión oficial del World Pride 2017. Además, la cadena regional firmará un convenio con diversas asociaciones LGTB y se dará la señal a otras televisiones dentro y fuera de nuestro país para que pueda seguirse durante todo el día y en todo el mundo. Por si fuera poco, está previsto que en el Metro de Madrid también permanezcan abiertas todas las líneas las 24 horas para facilitar la movilidad a todos los asistentes, algo que hasta ahora nunca se ha hecho, ni siquiera en encuentros tan importantes como la Jornada Mundial de la Juventud, las Navidades o para celebrar fiestas regionales de la capital. También se van a cerrar las calles más céntricas de la ciudad
ciudad para que los actos que van a tener lugar en el barrio de Checa y los alrededores pues puedan llevarse a cabo, que incluyen la marcha inaugural, numerosos conciertos, una carrera solidaria y una conferencia de derechos humanos. Esto tampoco se hace en ninguna otra ocasión. De hecho, se intenta que las grandes concentraciones de personas como en los conciertos se hagan siempre en recintos cerrados y en espacios alejados del centro urbano. La presencia del evento en edificios públicos va a ser destacada, con numerosas banderas del orgullo gay, como la que ya se ha colocado en anteriores ocasiones en el Ayuntamiento de Madrid. Y por último, las subvenciones públicas no van a ser para nada despreciables. A los 3 millones de euros iniciales de presupuestos se van a sumar otras partidas que van a hacer que finalmente ronden los 5 millones de euros públicos. Como ves, María, tanto el Ayuntamiento de Carmena como la comunidad de Cifuentes están dispuestos a dar todo el apoyo necesario, tanto logístico como económico, al World Pride. Gracias, Laura. Buenas noches. Eduardo, lo veíamos en la información elaborada por Laura. 5 millones se va a gastar en total. Ya se ha empezado con algunos gestos, aunque todavía queda prácticamente un mes. Es a finales de este mes y hasta el 2 de julio en poner semáforos, bueno, al estilo de Valencia. La idea no es original de Manuela Carmena, y luego nos los quedamos para siempre, que no sé qué te parece. Bueno, pues me parece muy mal, me parece, además de un disparate, me parece ridículo, me parece un gasto que no hay por qué asumir, ni muchísimo menos. Una cosa es que Madrid reciba a este tipo de personas y que el Ayuntamiento de Madrid a todos los turistas, ¿no? le ponga alfombra roja al lobby gay cósmico, que es lo que parece que se va a reunir en Madrid, porque esto tiene, creo, dimensión cósmica, ¿no? Mundial, sí. Viene el lobby gay de todo el cosmos y de toda la galaxia a reunirse en Madrid. ¿Qué sentido tiene poner unos semáforos exclusivamente para homosexuales? Va a haber, para la integración, dicen, también va a haber ridículo, parejas de hombre-mujer. Es absolutamente, pues también es ridículo. También es ridículo, es un gasto absolutamente innecesario y la parejita heterosexual que va a aparecer es para que no se diga, que ellos lo que querían era la parejita homosexual, pero como puede molestar a determinado sector de madrileños, pues le añadimos a más gasto una parejita heterosexual para que no se diga. Bueno, esto es ridículo. El Ayuntamiento de Madrid ya empezó a ponerle alfombra roja al lobby gay desde los tiempos de Ana Botella, que bueno, pues mendigaba votos en Chueca, cuando Cerolo, que todavía no era ni del PSOE ni del PP, pues fue reclamado por Ana Botella para el Partido Popular y al final se inclinó por el PSOE. No entiendo por qué hay que ponerle alfombra roja a este tipo de colectivos. La comunión... Sobre todo porque si tú y yo quisiéramos hacer algo similar cortando todo el centro de Madrid para celebrar cualquier otra cosa, no nos lo permitiría. No, vamos, de ninguna manera. Pero fíjate, María, cómo en esto no hay diferencia entre el PP y la abuela de Stalin, que es Manuela Carmena, o el ama de cría de la momia de Lenin, que las dos cosas puede ser perfectamente por su aspecto y por su ideología. No hay ningún tipo de diferencia entre el PP de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la abuela de Stalin. Ningún tipo de diferencia. El punto de encuentro entre Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y Cifuentes en la Comunidad de Madrid es el culto de adoración y de pleitesía al lobby gay, con el mismo fervor que la abuelita de Stalin hace culto de énfasis al lobby gay desde el Ayuntamiento de Madrid, con ese mismo fervor se lo presta Cristina Cifuentes desde la Comunidad de Madrid. Y además decía Carmena, lo veíamos, que se ha conseguido un gran sendero de la libertad y la felicidad. Si no ponemos unos semáforos gays, no alcanzamos la libertad y la felicidad. ¿Qué tendrá que ver? A mí eso me ha parecido una frase digna de Pentecostés. O sea, yo no me he dado cuenta de que era feliz y de que era libre hasta que llegó la abuela de Stalin al Ayuntamiento de Madrid. O sea, hasta que la abuelita de Stalin desembarca de la mano del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, yo era un hombre profundamente infeliz y, por supuesto, era un esclavo. Nada libre. No era libre. He sido liberado y me han hecho las pajaritas cantar
gracias a que la abuela de Stalin es la alcaldesa de Madrid. Hasta entonces ningún madrileño era ni libre ni feliz. Sí que llama mucho la atención que habiendo tantas cosas en Madrid, tantas obras inacabadas y sobre todo por parte de un consistorio que llegó al poder hablando de emergencia social, casi de hambruna entre los niños, y se tire el dinero, ¿no? Esto es ridículo, estamos hartos de ver en televisión. Porque sí que hay españoles que realmente pasan necesidad. No hay esa emergencia como la de Somalia. Vamos a ver, estamos dolorosamente hartos de ver en las televisiones públicas y privadas anuncios de familias que no pueden llevar a sus niños de veraneo, que no pueden dar de merendar a sus hijos, que no les pueden dar de comer caliente ni una vez al día a los niños, que cuando los niños terminan su periodo escolar dejan de comer caliente. Bueno, ¿por qué no destinamos esos 5 millones de euros a ayudar a estas familias en Madrid? ¿Por qué destinamos 5 millones de euros a ayudar al lobby gay cósmico que viene a festejar no sé qué en Madrid durante una semana de verdadero espanto? Pues Eduardo, ha quedado clarísimo. Seguiremos con el asunto, quedará mucho de sí seguramente, porque como decimos todavía quedan más de 3 semanas hasta que empiece esa celebración a la que por supuesto estaremos muy atentos. Eduardo, hasta mañana. Vamos a acabar el programa, los 10 minutos que nos quedan, porque hoy tenemos versión reducida con la crisis de Qatar, que es importantísima. Le cuento la última noticia que ha subido al respecto la agencia EFE. Cuando queráis, vamos a ello. Qatar Airways desvió hoy las rutas de sus vuelos a Europa, Norteamérica y norte de África debido a la crisis diplomática abierta con 4 países árabes, por lo que sus aviones han comenzado a sobrevolar Irán en lugar de Arabia Saudí. La suspensión de las relaciones diplomáticas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Qatar ha llevado aparejado el cierre del espacio aéreo de estos países, mientras que el único país que rompió sus relaciones con Doha pero no cerró su espacio aéreo a los vuelos qataríes ha sido Egipto. Por su parte, las compañías Etihad y Emirates también han suspendido sus vuelos con destino a Qatar. Además de estos 4 países, también han roto relaciones diplomáticas con Qatar, Maldivas y los ejecutivos que apoyan a Arabia Saudí en los conflictos del Yemen y Libia. Ruptura que se produce después de acusar al gobierno qatarí de apoyar al terrorismo y socavar la estabilidad de Oriente Medio. Los vuelos más afectados de Qatar Airways por los cambios han sido los que tienen como destino países mediterráneos como Italia, Marruecos o Chipre, cuyas rutas habituales sobrevolaban el espacio aéreo saudí y ahora han tenido que desviarse varios miles de kilómetros. Bueno, yo ya le digo que esta crisis es importantísima y que nadie sabe lo que puede pasar de aquí. Ayer, en el telediario, Florentino Portero daba su versión. Vamos a escucharla. Y miramos ahora a los países árabes, donde también se han producido importantes reacciones. Tensión en el Golfo Pérsico, ya que después de esta última serie de atentados terroristas, también se tambalean las relaciones internacionales en Oriente Próximo. Allí 7 estados han roto ya sus relaciones con Qatar por su presunto apoyo a varios grupos terroristas. ¿Cuáles son estos países? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues como dices, estos países han tomado medidas diplomáticas por presunto apoyo a varios grupos terroristas y también por financiación a grupos vinculados con Irán. ¿Cuáles son estos países? Pues Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein, Yemen, Libia y Maldivas, que han comunicado que rompen unilateralmente las relaciones con Qatar. Arabia Saudí ha sido el primero en anunciarlo todo, apenas 2 semanas después de que Donald Trump les instara a unirse contra el extremismo. Un comunicado divulgado en las últimas horas por los Emiratos Árabes manifiesta que la incapacidad para cumplir con los compromisos y acuerdos internacionales es lo que ha llevado a tomar las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los componentes de la cooperación del Golfo y del pueblo qatarí. Las consecuencias no se hacían esperar. Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, ha dado nada más y nada menos que 48 horas a sus diplomáticos para abandonar el país. La compañía aérea Fly Dubai ya ha suspendido todas sus rutas entre Riad y la capital de Qatar. Qatar Airways ha hecho lo propio y la compañía Emiratos Árabes ha anunciado que tiene previsto tomar las mismas medidas. Ante estas acusaciones de supuesto apoyo terrorista, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha emitido un comunicado en el que manifiesta que estas medidas no están justificadas y se fundamentan en calumnias que no se sostienen sobre ninguna evidencia.
Gracias, Alba. Y para analizar ya todas estas informaciones tenemos conexión con Florentino Portero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Señor Portero, buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, encantado. Pues parece que fue premonitoria nuestra entrevista de la pasada semana. No hay manera en el corto plazo de parar esta masacre, no la hay, ¿no? En el corto plazo es francamente difícil parar todos y cada uno de los intentos de atentado que surgen. Es evidente que son muchos los casos en los que la policía llega a tiempo, pero la realidad es que de vez en cuando ocurre lo que finalmente ha pasado en el puente de Londres y tenemos que asumir pues víctimas y un fracaso colectivo. Igual que el asesino de Manchester, uno de los sospechosos estaba denunciado por radical. ¿Qué problema hay con la policía británica? ¿Por qué se toman tan poco en serio la amenaza yihadista que incluso siguen patrullando sin sus armas? En primer lugar, personas que están localizadas, en este caso por la policía británica, como posibles responsables del atentado, son muchas. La policía podría detenerlos a todos, pero al llevarlos ante el juez nos encontraríamos que no habría pruebas suficientes para poder encarcelarlos. La vigilancia, el seguimiento cotidiano de tantísima gente es muy complicado y finalmente reunir pruebas suficientes es tan difícil que en ocasiones pues ocurre lo que ha ocurrido recientemente. May anunciaba nuevas medidas, entre las que no está, por cierto, el control de las mezquitas, algo que es tan evidente para todo el mundo que habría que hacer. ¿No lo es a lo mejor para la primera ministra británica? Las mezquitas son controladas desde hace mucho tiempo en el Reino Unido y fuera del Reino Unido. Una cosa es que la primera ministra quiera incidir en determinados temas, pero no hay ninguna duda al respecto. Sabemos exactamente lo que está ocurriendo en la mayor parte de las mezquitas. El problema no es tanto vigilar una u otra, sino saber de verdad qué está pasando en todas ellas y sobre todo en aquellas entidades o grupos que se desarrollan en torno a las mezquitas. El reto es enorme y la inteligencia británica no puede hacer un seguimiento exhaustivo de todos y cada uno de estos grupos. ¿Y qué opina usted de las otras medidas anunciadas? ¿Disuade a un musulmán dispuesto a inmolarse una mayor pena de cárcel, por ejemplo? ¿Esto le puede parar de alguna manera los pies a un terrorista dispuesto a morir por la yihad? No parece muy probable, ¿no? Yo creo que el presidente Trump tiene muchas cosas que hacer relativas a la política norteamericana como para entrometerse en debates puramente británicos, más aún cuando el Reino Unido se encuentra en plena campaña electoral. El alcalde de Londres tiene todo el derecho del mundo a hacer declaraciones que considere oportuno y ya serán los londinenses los que finalmente valoren si el alcalde está o no en una posición correcta ante el reto más que evidente a la seguridad de todos los ciudadanos londinenses y en general británicos. La amenaza yihadista es una realidad, nos han declarado una guerra allí y aquí y por lo tanto lo sensato es ocuparse de la amenaza y en el caso concreto del presidente Trump ocuparse de sus propios asuntos. Sobre la ruptura de relaciones de varios países árabes con Qatar, ¿cómo podríamos explicarla? ¿Es consecuencia directa de esta última matanza? El giro dado por algunos países del Golfo Pérsico tiene que ver tanto con la experiencia de los años Obama, en los que el Reino Unido les dio en gran medida la espalda y acercó posiciones a Irán, como al giro impuesto por el presidente Trump, manteniendo una posición mucho más dura respecto de Irán. En estos momentos, países como Arabia Saudí, que es el mayor responsable del radicalismo en el mundo suní, están revisando sus posiciones, reconociendo hasta qué punto ellos han sembrado las semillas del mal que ahora pone en peligro nuestra seguridad, pero mucho más aún pone en peligro la seguridad del mundo árabe. Por el contrario, Qatar hace tiempo que disputa con Arabia Saudí un cierto liderazgo dentro del islamismo. Ellos han apoyado a los hermanos musulmanes, han apoyado a grupos terroristas y en estos momentos se produce una fractura dentro de ese mundo. Todos son responsables de lo que está ocurriendo, pero por lo menos algunos, es el caso de Arabia Saudí, de Bahrein, de Emiratos, tratan de fijar posiciones mucho más moderadas y sobre todo de establecer puentes con Occidente. Durante varios meses seguidos, Francia ha sido el principal objetivo yihadista en Europa. ¿Podríamos decir ya que ahora lo está siendo el Reino Unido?
Yo no creo que Francia haya sido el mayor objetivo. Sencillamente, los franceses han tenido problemas durante un tiempo, no han llegado a tiempo, ahora son los británicos, pero las amenazas las estamos viendo en toda Europa. Lo que pasa es que, bueno, a veces los servicios de inteligencia llegan a tiempo y otras no. El Reino Unido ciertamente está viviendo una etapa particularmente dramática. Y para terminar, la policía británica ha confirmado que no hubo más muertos el sábado porque varios ciudadanos se enfrentaron a los terroristas con objetos contundentes. ¿No sería posible tener algún tipo de vigilantes armados en zonas de ocio que son potencialmente peligrosas? Evidentemente podemos convertir Europa en Israel. Cuando uno viaja a Israel y entra en cualquier centro comercial va a haber vigilantes privados profundamente armados. Bueno, esperemos que esto no sea necesario, esperemos que poco a poco la situación se vaya controlando, pero si esto no es así, evidentemente tendremos que ir incrementando los medios disuasorios para impedir que los terroristas puedan actuar. Pues Florentino Portero, gracias y muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Qatar? ¿Por qué digo yo que puede ser tan importante? Hoy la prensa turca como un solo hombre al lado de Qatar. Árabes, saudíes y demás acusando a Qatar de haber sido los que han acercado a Irán y Estados Unidos en tiempo de Obama. Vemos pues triangulación Turquía, Qatar, Irán. Trump ha querido montar una OTAN árabe con centro en Arabia Saudí. La principal base naval militar, militar y civil de Arabia Saudí es la ciudad de Al-Jubail. La ciudad de Al-Jubail está al norte de Qatar, es decir, Qatar e Irán podrían cerrar completamente la salida al estrecho de Hormuz y al Océano Índico de Arabia Saudí. La cosa es tremenda. Señalemos además la magnífica relación de Qatar con Hezbollah desde hace 6, 7, 8 años hasta el punto de hacer allí una ciudad. Por eso es tan importante lo que está pasando en Qatar y mañana continuaremos contándolo porque hoy se nos acaba el tiempo. Gracias por estar ahí y mañana más en la redacción abierta. Hasta luego.